Por estos días se está llevando a cabo el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022 y nos ha dejado hasta ahora muchos documentos interesantes, entre ellos guías y artículos que han cambiado un poquito ciertos temas de la cardiología. Pero por ahora vamos a ir con un tema que nos conviene tanto a medicina interna como neumología, como cardiología y distintos servicios que valoran día a día pacientes con enfermedades cardiopulmonares y enfermedades raras. Y es la guía de hipertensión pulmonar. Bienvenidos a esta charla. La idea es hacer una revisión de los aspectos destacados de la guía, no hacer una revisión tan extensa de punto por punto, porque pues yo sé que eso de pronto sería bastante extenso y nos quedaríamos aquí todo el día hablando de hipertensión pulmonar, aunque es un tema bastante interesante. Por ahora hay que mencionar que este es un momento, este es un evento más dirigido a estudiantes, internos, residentes y médicos del Hospital Militar Central. No es una charla para pacientes, no hace parte de ningún estándar de calidad ni es ninguna guía para seguir, simplemente es una revisión académica de la guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022. La guía, pues inicialmente nos aporta la definición y los conceptos claves para hipertensión pulmonar y luego pasa hablando por cada uno de los grupos de hipertensión pulmonar del 1 al 5. También aporta un apartado acerca de cómo conformar un grupo de hipertensión pulmonar, una clínica de hipertensión pulmonar. Nosotros no vamos a hablar de eso. Y también aporta el apartado de revisiones y de grado de recomendación y nivel de evidencia. Eso lo tenemos claro y por ahora no vamos a volver a repetir eso que ya conocemos los que asistimos a esta charla. Por ahora comenzaremos con la definición de hipertensión pulmonar y vamos a partir diciendo que hipertensión pulmonar es un concepto netamente hemodinámico y se define como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 20 milímetros de mercurio en reposo. Esto hace parte de un debate y una controversia muy interesante en donde antes teníamos el punto de corte en 25 milímetros de mercurio. Realmente nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que ha aparecido evidencia que nos dice que evidentemente la presión en la arteria pulmonar principal es de 12 a 16, 18 milímetros de mercurio dependiendo de donde lo revisen, pero generalmente por encima de 20 milímetros de mercurio ya se consideraba una presión en la arteria pulmonar anormalmente alta y ya por encima de 25 milímetros de mercurio se consideraba propiamente dicho hipertensión pulmonar. Realmente los pacientes que tienen una presión en la arteria pulmonar media, mayor o igual a 20, mayor a 20 milímetros de mercurio, tienen peores desenlaces que los pacientes que tienen rangos normales y fisiológicos de su presión en la arteria pulmonar. Entonces, vean que es un concepto, es un número la definición. ¿Y cómo lo obtenemos? No es por ecocardiografía, es más por cateterismo derecho cardíaco. Y para de pronto los que son muy nuevos en esto, en hemodinamia introducimos un catéter. Ese catéter nos permite medir las presiones en la aurícula derecha, las saturaciones, en el ventrículo derecho y luego pasa a la arteria pulmonar. Allí nos puede medir la presión, tanto sistólica como diastólica. Vean que a medida que va avanzando el catéter, esto es lo que hacemos en el laboratorio de hemodinamia, él nos va aportando unas presiones y a medida que vamos avanzando al ventrículo hay unas presiones sistólicas, diastólicas y llegamos a la arteria pulmonar y unas presiones sistólicas, diastólicas. Es la presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio la que nos habla de hipertensión pulmonar. También podemos seguir avanzando el catéter e inflar un balón en alguna de las arterias segmentarias y allí esa columna de sangre que va hasta la aurícula izquierda nos va a reflejar la presión en la aurícula izquierda, que es una medida indirecta de la presión en el ventrículo izquierdo. Esa presión es la presión de enclavamiento o presión en cuña de la arteria pulmonar y que de aquí en adelante hablaremos como PAWP o la veremos en las siguientes diapositivas. Entonces la definición definitivamente es un catéter que nos dice que hay una presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Algo clave es que este debate es muy controvertido, es muy interesante, porque los estudios generalmente tienen pacientes son antiguos y tienen pacientes con presiones medias en la arteria pulmonar mayores o iguales a 25 milímetros de mercurio. Entonces hay personas, donde me incluyo, que pues siendo muy estrictos decimos, bueno, mucha de la evidencia no aplicaría para los pacientes con presiones entre 20 y 25,
pero pues realmente ya está la definición muy clara, mayor a 20 milímetros de mercurio, y la misma guía es consciente de este problema y aún así dice que debemos aplicar la evidencia para este pequeño grupo de pacientes con presiones entre 20 y 25. Después de hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, que generalmente se hace por un cateterismo derecho, tenemos que hablar de qué tipo de hipertensión pulmonar estamos hablando. Y recuerden que nosotros tenemos nuestro corazón derecho. Esta es una imagen tomada en internet, algo clásica, donde nos muestran la aurícula derecha, el ventrículo derecho, salen las arterias pulmonares, comienzan a segmentarse hasta que llegan al capilar pulmonar. Y de ahí en adelante comienzan las venas a unirse hasta llegar a las venas pulmonares superiores e inferiores en 4 y llegan a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. Miren que hay unos capilares pulmonares que nos definen si la hipertensión pulmonar es de origen precapilar o postcapilar, y así lo podemos determinar mediante el cateterismo cardíaco derecho. Entonces hablamos de hipertensión pulmonar postcapilar. Generalmente son cardiopatías, disfunción del ventrículo izquierdo que hace aumento retrógrado de la presión hacia las venas pulmonares y luego hacia todo el lecho vascular pulmonar. O hablamos de hipertensión pulmonar precapilar, que es una enfermedad, una vasculopatía propia de los pulmones, una enfermedad vascular pulmonar. Y también hay una forma habitualmente más de fallas cardíacas avanzadas que la hipertensión pulmonar dura mucho tiempo, en donde hay remodelamiento vascular y hay aparición de hipertensión pulmonar postcapilar y precapilar, que hoy en día lo conocemos como hipertensión pulmonar combinada postcapilar. Nosotros en el cateterismo podemos averiguar eso y podemos determinar si es precapilar, postcapilar o combinada postcapilar. Entonces aquí en la tabla derecha, que también nos la aporta la guía, nos aclaran cuáles son las definiciones y vea que son puros números porque vienen del cateterismo cardíaco. Propiamente hipertensión pulmonar es una presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar precapilar, que habla más de vasculopatía pulmonar, de aumento de las resistencias vasculares pulmonares, nos hablan de la definición como tal de hipertensión pulmonar, una media mayor a 20 milímetros de mercurio. La presión en cuña, esta que hablábamos del catéter que enclavábamos aquí con un balón, lo inflamos y miramos la presión en la aurícula izquierda, esa debe estar menor o igual a 15 milímetros de mercurio, debe estar normal. Lo ideal es que esté por debajo de 12, pero por convención lo dejaron menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Y la resistencia vascular pulmonar, la resistencia está aumentada a nivel precapilar. Esto nos habla de niveles de unidades Wood, que son calculadas con una fórmula que es la presión media en la arteria pulmonar menos la presión en cuña de la arteria pulmonar sobre el gasto cardíaco. Eso nos va a dar números, son las famosas unidades Wood. La hipertensión pulmonar aislada postcapilar la definen como la presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, hipertensión pulmonar, con una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio sin aumento en la resistencia vascular pulmonar. Y la combinada es una postcapilar con aumento en la resistencia vascular pulmonar. También definen que uno puede hacerle con el ejercicio al paciente un cateterismo, y si la pendiente de la presión media de la arteria pulmonar sobre el gasto cardíaco entre el reposo y el ejercicio es mayor a 3 milímetros de mercurio por litro por minuto, hablamos de hipertensión pulmonar en ejercicio. Sin embargo, ese término se ha abandonado mucho porque en realidad el tratamiento no está tan bien definido y en realidad no todos los catéteres, no todos los laboratorios de cateterismo y hemodinamia practican este estudio. Pero entonces, para que nos llevemos una idea, toda presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, hipertensión pulmonar. Si tiene aumento de la cuña pulmonar, es postcapilar. Y si lo que tiene es aumento en las resistencias, es precapilar. Y si tiene las dos aumentadas, es combinada postcapilar. A veces pasa que la presión media en la arteria pulmonar está aumentada de hipertensión pulmonar y tanto la cuña como las resistencias están reducidas. En ese caso vamos a decir que es una hipertensión pulmonar indefinida. Y eso es importante porque habla de los mecanismos fisiopatológicos que llevan a hacer hipertensión pulmonar. Aunque los mecanismos son bastante extensos, uno tendría que hablar desde hemodinamia y cambios de presión hidrostática, hasta señalización genética y cambios de remodelamiento vascular, hasta endoteliopatía y cómo esto altera toda la vasculatura pulmonar, e inclusive de malformaciones cardíacas y aumento del flujo vascular sin remodelamiento a nivel de las arterias pulmonares. Pero por ahora vamos a reducir de una forma muy brusca
la fisiopatología y la hipertensión pulmonar para que la podamos entender todos. Y vamos a basarnos en los mecanismos que nos habla Opotowski en su estudio clásico de hipertensión pulmonar cardiopatía congénita. Él nos dice que en un paciente con hipertensión pulmonar generalmente pasa tres cosas. La combinación o una sola, pero pasan tres cosas, de ahí no se sale. Una, que haya un aumento pasivo de la presión a nivel del lecho vascular pulmonar, y esto habla, por ejemplo, de los pacientes con falla cardíaca. De un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, aumento en la presión en la aurícula izquierda y pasivamente aumenta la presión a nivel del lecho vascular pulmonar. Estos son pacientes que tienen la presión en cuña en la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. El otro grupo, muy frecuente también, son los pacientes que tienen aumento en la resistencia vascular pulmonar. Generalmente estos pacientes tienen remodelamiento de los vasos pulmonares, hipertrofia de las células musculares, que esto ya lo veremos un poco más adelante, fibrosis de las mismas, engrosamiento, vasoconstricción que aumentan la presión en las arterias pulmonares. Puede combinarse con el mecanismo pasivo, pero cuando es puramente por aumento de resistencias, generalmente lo que hay es un aumento en la resistencia vascular pulmonar sin aumento en la presión en cuña de la arteria pulmonar. Y luego está un grupo raro, pero que tenemos que conocer, que es el grupo hiperkinético, o más bien por aumento del flujo. Y son estos pacientes que, por ejemplo, tienen comunicaciones interauriculares, interventriculares, ductos arteriosos persistentes. Estos pacientes, generalmente, la sangre que pasa por la aurícula izquierda pasa por la comunicación anómala de cavidades izquierdas a derechas, y ahora no solo tiene el ventrículo derecho que manejar la sangre que le llega de las venas cavas, sino que también del cortocircuito le llega sangre, lo distienden, hay un aumento del volumen y de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, y por Starling pues aumenta o la contractilidad favorece impulsar toda esa sangre a nivel pulmonar. Ese hiperflujo aumenta la presión hidrostática a nivel vascular pulmonar y genera hipertensión pulmonar, no necesariamente por remodelación vascular y no necesariamente porque haya disfunción del ventrículo izquierdo, simplemente porque el cortocircuito aumenta el flujo en las cavidades derechas y por ende aumenta el flujo a nivel vascular pulmonar. Lógicamente puede haber combinaciones. El paciente que tiene una comunicación intraauricular pero que tiene una cardiopatía congénita con una cardiopatía dilatada idiopática puede tener la combinación de ambas. O un paciente con falla cardíaca que pasa mucho tiempo, la hipertensión pulmonar remodela los vasos, aumenta la resistencia vascular pulmonar y nos hace una hipertensión pulmonar postcapilar combinada. O pacientes con síndrome de Eisenmenger, que ya hay un cortocircuito de derecha a izquierda, generalmente tienen remodelamiento vascular pulmonar y generalmente aumenta las resistencias. Puede haber combinación de los tres mecanismos. Los pacientes con hiperflujo en los estadios iniciales muestran presiones en cuña menores a 15 milímetros de mercurio y resistencias vasculares pulmonares pueden estar menores o iguales a 2 unidades Wood. Y estos pacientes son los que hablábamos de que son pacientes con hipertensión pulmonar que podemos clasificar como indeterminada. Entonces, algo de epidemiología después de pasar por la fisiopatología. La hipertensión pulmonar es una enfermedad relativamente frecuente, más o menos el 1% de la población global tiene hipertensión pulmonar. Esto probablemente está subregistrado, subdiagnosticado, porque no todos los pacientes se les hacen estudios de cateterismos cardíacos, inclusive si hay sospecha de hipertensión pulmonar. Realmente no es necesario hacerle cateterismo a todos, como lo veremos más adelante. Y tenemos que entender que a medida que va pasando la edad, cada vez se va haciendo más frecuente la hipertensión pulmonar, es inclusive más frecuente en individuos mayores de 65 años de edad. La causa más frecuente en todo el mundo es la falla cardíaca. El grupo 2 de hipertensión pulmonar, que veremos más adelante, es la causa principal de hipertensión pulmonar en el mundo. Y la segunda es hipertensión pulmonar del grupo 3 secundaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En países en vías de desarrollo también hay enfermedades que ocasionan mucha hipertensión pulmonar que no se ven en países desarrollados, como hipertensión pulmonar secundaria a VIH, a esquistosomiasis o enfermedad pulmonar de las alturas que aparece en población en riesgo, y la población en riesgo es gente que vive por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto habla de predisposición genética y unas condiciones geográficas que favorecen la hipoxemia crónica y remodelamiento vascular con hipertensión pulmonar. El diagnóstico suele ser muy tardío. Habitualmente los pacientes inician sus síntomas y el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace hasta 2 años después del inicio de los síntomas. Por eso hay una preocupación de hacer un adecuado tamizaje, o más bien aprender a sospechar tempranamente hipertensión pulmonar y estudiarla cuando esté indicado.
Entonces, todo diagnóstico comienza con una sospecha clínica e inicialmente los pacientes arrancan con disnea de esfuerzo. Generalmente, los inicios de una hipertensión pulmonar son bastante larvados, a menos que haya una condición muy grande que nos obliga a pensar en hipertensión pulmonar, pero habitualmente ellos pasan por disnea con el ejercicio, astenia, ainamia e inclusive bendomnea. Cuando va avanzando la enfermedad, aparecen palpitaciones, hemoptisis con cambios vasculares e inclusive distensión abdominal, náuseas, ganancia de peso y retención de líquidos cuando ya los estadios están muy avanzados y hay falla cardíaca derecha e inclusive síncope. Recordar que los pacientes que hacen síncope con el esfuerzo pueden tener hipertensión pulmonar. Rara vez, pero esto, pues, aquí lo dicen rara vez, pero digamos que nosotros en el hospital militar vemos la referencia a nivel nacional de las fuerzas militares, pues nosotros vemos los casos un poquito más graves. Y generalmente los pacientes ya cuando hacen falla cardíaca derecha, hipertensiones pulmonares graves, que están muy sintomáticos, hacen la complicación más temida de la hipertensión pulmonar, que es la disfunción del ventrículo derecho. Y ahí hacen dolor torácico, falla cardíaca derecha, edemas periféricos, pueden inclusive hacer anasarca. Entonces pueden pasar desde estadios con disnea con el ejercicio muy mínimo o grandes esfuerzos, perdón, hasta falla cardíaca derecha. Hay síndromes raros, como el síndrome de Orton, en donde la hipertensión pulmonar genera una dilatación o aneurisma de la arteria pulmonar o de alguna de las arterias pulmonares, comprime el nervio laríngeo recurrente y genera disfonía en los pacientes. Esto es lo que conocen los otorrinos como un síndrome cardiovocal. La guía nos pone aquí todos los síntomas y todos los signos, pero parece que son un poquito desorganizados con eso. Lo vamos a organizar para que la tengamos un poco más clara cuando nos llega un paciente. Generalmente son pacientes que nos llegan en la historia clínica refiriéndonos disnea de esfuerzo, síncopes, dolor precordial, hemoptisis o disfonía. Dentro de los antecedentes, cuando tenemos esto, es clave pensar en buscar de una vez, desde la primera historia clínica, las causas más frecuentes y vamos a buscar síntomas o factores de riesgo para cardiopatías o neumopatías. También es importante aprovechar para hacer una historia clínica detallada de todos los medicamentos que ha consumido, que está consumiendo, inclusive recreacionales, porque tanto las quimioterapias, algunos medicamentos anorexígenos, como las metanfetaminas pueden favorecer la aparición de hipertensión pulmonar. Hablaremos un poquito más adelante de esto. No todas las quimios, obviamente hay solo algunas, pero es importante determinar si alguno de los medicamentos que está recibiendo podría favorecer la aparición de una hipertensión pulmonar. Y al examen físico buscamos signos de falla cardíaca y buscamos los hallazgos característicos de la hipertensión pulmonar como un reforzamiento del S2 y como signos de insuficiencia tricuspidea mitral o de insuficiencia pulmonar, estertores o sibilancias. Es importante recordar que los pacientes que tienen comunicación interauricular, aparte de un desdoblamiento fijo del S2, también muestran un soplo que no es de comunicación interauricular, sino es de estenosis pulmonar. Eso es pregunta de examen. También aprovechamos para buscar causas raras de hipertensión pulmonar, generalmente hipertensión arterial pulmonar o grupo 1, como telangiectasias, hipocratismo digital, esclerodactilia o fenómeno de Raynaud. Todo esto lo hacemos en el examen físico en el abordaje inicial o en los siguientes valoraciones, aunque lo ideal es hacerlo en la primera valoración para que no se nos pase y no se nos quede pacientes sin tratamiento mucho tiempo. Siempre solicitamos un electrocardiograma, la guía recomienda siempre solicitar un electrocardiograma y unos hallazgos característicos de hipertensión pulmonar, empezando por la P pulmonar, que mida más de 0.25 milivoltios en D2 o mida más de 2.5 cuadritos hacia arriba, para los que de pronto vieron el taller de electrocardiograma, que tenga una desviación del eje a la derecha, que tenga signos de hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, una R alta en B1 y que mida más de 0.5 milivoltios, o que tenga S profunda en B5 y si le sumas la R en B1 que mida más de 10 cuadritos o 1 milivoltio. Que tenga un bloqueo de rama derecha, también es sugestivo, hipertensión pulmonar. Que tenga un patrón de strain o sobrecarga del ventrículo derecho y esto es una infradesnivel del ST en la pared inferior o en B1 a B4 que son las derivaciones derechas precordiales. Y a veces se puede ver una prolongación del QT, pero este no es un hallazgo específico y obviamente no es algo que nosotros entramos de una vez a buscar hipertensión pulmonar. Como ya hicimos el taller de electrocardiografía, que tenga un electrocardiograma, y lo vamos a leer como el taller de electrocardiografía. Este es un electrocardiograma que no tenemos forma de averiguar la calibración, pero sabemos que está adecuadamente tomado. La frecuencia es de aproximadamente 80-85 por minuto y vean que el eje lo podemos calcular muy rápido. En D1 es negativo, en ABF es positivo, el eje es derecho.
Entonces ya tenemos el primer hallazgo de hipertensión pulmonar, eje derecho. Vamos a buscar de una vez si hay algún signo de isquemia, lesión o necrosis. Pues de paso yo les puedo decir que no, uno tiene que mirar ordenadamente, que los ST, que esté muy bien, que no haya inversión simétricas de las ondas T y que no hayan ondas de necrosis en este electrocardiograma. Miremos si tiene sobrecargas de cavidades, miramos la onda P en D2, mide más de 2.5 cuadritos hacia arriba o más bien 0.25 milivoltios, y eso nos habla de una onda P pulmonar. Ahora miremos aurícula izquierda, no está invertida, la onda P, o no hay un mayor componente de la onda P en B1. El ventrículo izquierdo tampoco aparece sobrecargado, pero el ventrículo derecho sí, y hay un infradesnivel del ST con inversión de la onda T en B1 a B4 y también en pared inferior. Alguien podría decir, doctor, pero ese infradesnivel podría ser isquemia. Algo que ayuda mucho a diferenciar isquemia de sobrecarga es que en este caso, que es de sobrecarga, vemos la inversión de la onda T asociada a un infradesnivel del ST. Generalmente cuando hay isquemia hay un infradesnivel del ST con una tendencia descendente y una onda T positiva. Es lo que lo lograría diferenciar. Y finalmente hay unas ondas R prominentes en B1. Miren que mide más o menos 5, 10, 15, 20, 24, 25, 26 cuadritos o 2.6 milivoltios. Y que si lo sumamos obviamente a la S en B5 o B6 mide más de 10 cuadritos o 1 milivoltio. Entonces aquí lo vamos a destacar todo. Tenemos un eje derecho, una onda P pulmonar, el strain del ventrículo derecho, que es un infradesnivel con inversión de la onda T asimétrica en la pared inferior, una R prominente en B1 con una S prominente en B5 y B6. ¿Cómo se define una R alta en B1 que sea mayor a 5 cuadritos o 0.5 milivoltios? Y que tenga un infradesnivel del ST en las paredes, en las derivaciones derechas precordiales, que es de B1 a B4. Listo, ahí podríamos medir rápidamente el QT, no parece que esté prolongado. El PR está normal, mide 120 milisegundos. Y finalmente el QRS aquí mide 100 milisegundos más o menos. No estamos hablando de un bloqueo de rama, pero un bloqueo de rama derecha también orientaría a hipertensión pulmonar o sobrecarga hipertrofia del ventrículo derecho. Siempre también nos recomiendan hacer una radiografía de tórax y un TAC de tórax tiene una indicación 2A en todos los pacientes con hipertensión pulmonar, pero no todos estamos en un nivel 4 de atención. Muchas veces partimos desde el médico de atención primaria, el médico general, que es el que nos hace el enfoque inicial. La persona más importante en la escala aquí es el médico general que sospecha la patología y él generalmente tiene las herramientas básicas que son el electrocardiograma y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax en este caso es muy útil. Nos ayuda primero a buscar hallazgos de hipertensión pulmonar. Hay que hacer la salvedad. Una radiografía de tórax normal no descarta hipertensión pulmonar. Pero nos ayuda a buscar hallazgos de hipertensión pulmonar y además nos ayuda a buscar hallazgos que sugieran falla cardíaca izquierda o signos de neumopatía. Entonces vean en esta radiografía, pues también debe tener un taller, hay que hacerlo, de lectura de radiografía de tórax. Uno es lo mismo, tiene que mirar la proyección, es una radiografía que es una proyección PA. La técnica es aceptable, sin embargo está un poco rotada. La exposición es adecuada y tiene una buena inspiración, pero vean cómo podemos ver en la silueta cardíaca que tiene un botón pulmonar prominente, un cono de la pulmonar prominente. Y eso lo sabemos porque desde el botón aórtico trazamos una línea hasta el ápice del ventrículo izquierdo y si el cono de la pulmonar la supera, hablamos de hipertensión pulmonar, como es una arteria. Hablamos, como esta es la arteria pulmonar, hablamos de hipertensión pulmonar. También podemos hablar de una dilatación de, aquí esta imagen radiopaca que ustedes ven, es la arteria interlobar pulmonar inferior. Entonces medimos transversalmente, si mide más de 16 milímetros en mujeres o más de 18 milímetros en hombres, hablamos de hipertensión pulmonar. Estos dos hallazgos son de hipertensión pulmonar precapilar. Si nosotros tenemos cefalización del flujo venoso, es decir, vemos vasos pulmonares hasta los ápices, hablamos de hipertensión pulmonar postcapilar. Y también se pueden dar amputación de los vasos periféricos que aparecen en hipertensión pulmonar. Podemos ver hallazgos que nos sugieran disfunción del ventrículo derecho. Podemos hacerlo de dos formas. En la lateral podemos mirar si la silueta cardíaca, este es el ventrículo derecho, lo que ven acá. Si supera 2/3 de la silueta cardíaca, hablamos de dilatación del ventrículo derecho,
o si tomamos el punto más bajo del ángulo que se forma entre el esternón y el diafragma, hasta el punto en donde se une pues, la imagen radiopáca con la tráquea, allí miramos qué distancia ocupa la silueta del ventrículo derecho. Si esta ocupa más de un tercio, y miren que aquí pues obviamente un tercio sería por acá y el otro tercio sería por acá. Si ocupa más de un tercio, hablamos de dilatación del ventrículo derecho. Pero también aprovecharemos para mirar si hay dilatación de la silueta cardíaca expensas de cabeza izquierdas, si hay una imagen en botella de agua, que es descrito en pacientes con hipertensión pulmonar, o si aparecen opacidades intersticiales o alveolares que hablan de algún tipo de neumopatía crónica que nos estén ocasionando hipertensión pulmonar. Más adelante la guía nos habla de qué otras pruebas deberíamos pedirle a los pacientes, pero esto ya es una vez estemos enfocando la hipertensión pulmonar, nos hablan de la espirometría. Pero vamos a aprovechar para ver cómo se altera una espirometría en un paciente con hipertensión pulmonar. Y en general tenemos que entender que la espirometría no se hace para diagnosticar hipertensión pulmonar porque rara vez la altera. Generalmente lo solicitamos para buscar diagnósticos diferenciales. La espirometría es un estudio que no es exclusivo de neumología, aunque para algunas personas les puede resultar bastante complejo. También hay un mecanismo o un algoritmo para leerlo rápidamente sin que seamos neumólogos. Y lo primero que hacemos es recibir el reporte. Generalmente nos llega con bastantes datos. Si no conoces cómo leer una espirometría, no te preocupes. Nos hablan de la capacidad vital funcional, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con capacidad vital funcional, cuánto es la fracción expirada en el primer 25% de la expiración, el 50%, el 75%, el flujo expiratorio pico y bueno, otros parámetros que pueden llegar. Pero no te preocupes que si no te lo sabes todos no hay problema si no eres neumólogo. Siempre y cuando te aprendas que lo primero que tenemos que mirar en una espirometría cuando nos llega a las manos, pues aparte de mirar que corresponde al paciente y que nos digan que está bien tomada, es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Porque eso nos va a dar una relación por debajo de 1. Si esta es menor de 0.7, es un patrón obstructivo. Si es mayor de 0.7, mayor o igual a 0.7, es un patrón probablemente restrictivo. Ahorita lo completaremos allí. Entonces lo primero es mirar esta relación BF1 sobre FBC o volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, que se define como el volumen máximo expulsado en el primer segundo de la aspiración forzada. La expresan en litros. Entonces 0.7 es nuestro punto de corte. Si es menor, ahora lo que miramos es la capacidad vital forzada. Y miramos también la relación. Si es menor a 0.8 o menor al 80% del predicho, hablamos que hay un patrón netamente obstructivo. No está expirando adecuadamente ese paciente, está obstruido. Podemos clasificar si es de moderado o severo dependiendo el volumen expiratorio forzado y hacer una historia clínica completa para determinar en nuestra práctica diaria si es EPOC o si es asma. Pacientes con tos por la noche, tos con el ejercicio, tos con el frío, antecedentes de asma en la familia, antecedentes de atopía personales o familiares, son más probables que tengan asma. Pacientes con antecedentes posicionales no solo al tabaquismo, sino también a humo de leña o silicosis, son más pacientes de EPOC. Vean que solo con dos datos ya podemos determinar si el paciente tiene un patrón obstructivo o si la capacidad vital forzada no está por debajo de 80%, de hecho está mayor o igual a 80%, podemos hablar que tiene un patrón restrictivo combinado con una hiperinsuflación pulmonar o tiene hiperinsuflación pulmonar. Estos pacientes generalmente se envían de una vez con neumología y pues aparte de hacerles su tratamiento, ellos miran si tienen alguna enfermedad o algún patrón mixto. Ahora, ¿qué pasa si el BF1 sobre la capacidad vital forzada es mayor a 0.7? Si es mayor a 0.7, este paciente probablemente tiene un patrón restrictivo. ¿Cómo lo averiguamos? Nuevamente con la capacidad vital forzada. Si es menor del 80%, es un patrón restrictivo. Si es mayor del 80%, la espirometría es normal. Entonces aquí yo traje unos ejemplos. Nos estamos saliendo un poquito de la charla, pero es importante porque estamos enfocando hipertensión pulmonar y si la vamos a enfocar bien tenemos que pedir la espirometría y aprender a interpretarla porque somos conscientes que no en todas partes tenemos un neumólogo a la mano. Entonces la espirometría nos llega a este paciente. Lo primero, recuerden, miramos
Volumen expiratorio forzado 1 sobre capacidad vital forzada. Aquí nos dice que es de 0.48. O sea, está menor a 0.7, o sea que probablemente es obstructivo. Y ahora miramos la capacidad vital forzada. Y en este paciente nos dan la relación que es mayor al 80, mayor al 80% mayor al 80% del predicho. Este paciente probablemente tiene un patrón obstructivo con hiperinsuflación en este caso. Ahora miramos que el volumen expiratorio forzado está reducido, tiene un problema expiratorio. Este paciente tiene un patrón obstructivo, habría que pensar si tiene un patrón mixto, tiene probablemente hiperinsuflación y tiene problemas con expiración, el volumen expiratorio forzado. Ahora, el paciente de abajo, este paciente también nos llega, nos aseguramos que pertenezca al paciente, la edad, el peso. Miramos nuevamente el BF1 sobre la capacidad vital forzada. En este caso es mayor a 0.7, vean, 0.92. Ahora miramos la capacidad vital forzada. En este caso, el porcentaje predicho es menor al 80%. Entonces, en este caso, que es menor al 80%, no es obstructivo, pero la capacidad vital forzada está reducida, tiene un patrón restrictivo. Y en este caso, tenemos que sospechar una neumopatía intersticial, tenemos que solicitar un DLCO, tenemos que solicitar unas imágenes pulmonares y obviamente asociarnos a neumología si la tenemos a la mano. ¿Qué otras pruebas podemos pedirle a estos pacientes? Se le puede pedir una test de difusión del monóxido de carbono. Lo ideal es que esté entre 80 y 120%, pero en la hipertensión pulmonar del grupo 1 puede disminuir ligeramente sin tener un compromiso pulmonar, aunque generalmente cuando están reducidas por debajo del 60%, generalmente los pacientes tienen algún tipo de neumopatía, bien sea enfisema, enfermedades pulmonares intersticiales, o algún cortocircuito severo, tromboembolismo pulmonar, anemia, hipertensión pulmonar, que ya lo mencionamos, grupo 1, o edema pulmonar. Cuando está aumentada, sospechamos alguna otra causa extrapulmonar, como una falla cardíaca o como embarazo o poliglobulia, aunque hay casos raros de compromiso pulmonar que nos aumentan la DLCO, como la hemorragia alveolar o el asma bronquial. Eso es pregunta de examen. Se recomienda realizar los gases arteriales. En hipertensión pulmonar habitualmente vamos a encontrar una hipoxemia leve con una alcalosis respiratoria. Sin embargo, no lo hacemos para confirmar eso, sino para buscar otras condiciones que los gases arteriales nos ayuden a objetivizar y también para determinar el grado de hipoxemia y compromiso de estos pacientes. Y bueno, ya llegamos a la parte del diagnóstico de hipertensión pulmonar. En realidad puede estar la historia clínica de disnea con el esfuerzo, hemoptisis, palpitaciones. Puede estar el electrocardiograma sugestivo de hipertensión pulmonar y la radiografía de tórax sugestiva de hipertensión pulmonar, pero el estudio de tamizaje ideal para hablar de hipertensión pulmonar es el ecocardiograma, porque nosotros nos basamos en la probabilidad de hipertensión pulmonar para saber si le hacemos cateterismo o no, o si determinamos si tiene hipertensión pulmonar o no. ¿Cómo lo hacemos? Con la velocidad de regurgitación tricuspide. ¿Y qué es eso? Nosotros en cardio lo manejamos muy frecuentemente, pero si no eres cardiólogo y estás asistiendo a esta charla por interés en medicina interna, tienes que saber que tenemos una ventana apical 4 cámaras. Y nosotros aquí podemos observar en el apical 4 cámaras el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho. ¿Cómo sé que es el ventrículo derecho? Porque está la banda moderadora. Y este es el septum interventricular. Entonces lo que nosotros hacemos es que con nuestra herramienta Doppler, nosotros le ponemos un Doppler continuo en la válvula tricúspide y él nos va a hablar tanto de las velocidades a las cuales sale la sangre y la velocidad de regurgitación tricuspidia. Entonces esto sería la diástole y esta sería la sístole. Como en sístole la válvula debería estar cerrada, no debería haber un flujo, hay una velocidad de regurgitación tricuspidia. Aquí es tiempo, a medida que va pasando el tiempo, y hacia abajo son velocidades. Entonces vean que en este caso nos dice que la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia es de 2.8 metros por segundo. Ya a esto le podemos, si quieren, calcularle un Bernoulli modificado, una fórmula de Bernoulli modificado. Entonces lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 4, nos da una diferencia, el gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y eso le sumamos a la presión en la aurícula derecha que la estimamos por la vena cava y la colapsibilidad,
y nos va a dar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Sin embargo, somos conscientes hoy en día que este dato de calcular las presiones puede ser inexacto, se puede prestar para errores, por eso solo hablamos de velocidad de regurgitación tricuspidea para establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar. Ya lo veremos cómo lo vamos a averiguar. Es importante también entender que a pesar de que la guía recomienda la velocidad de regurgitación tricuspidea para establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar y que nos dice que preferiblemente no lo utilicemos para establecer la presión sistólica en la arteria pulmonar, ya desde el punto de vista de cardiología nosotros en ecocardiograma sí la calculamos, aparte de la velocidad de regurgitación tricuspidea, porque esas presiones calculadas por ecocardiograma nos determinan pronósticos en algunas valvulopatías. En falla cardíaca con fracción de eyección preservada utilizamos el algoritmo modificado y en cardiopatías congénitas. No, a esos pacientes no les vamos a hacer un cateterismo cada 3 meses, se les puede hacer un ecocardiograma e intentar estimar la presión en la arteria pulmonar. Entonces, una vez tenemos un paciente con velocidad de regurgitación tricuspidea, se la hallamos, miramos la probabilidad. Generalmente, la probabilidad de hipertensión pulmonar cuando está por debajo de esa velocidad de regurgitación tricuspidea menor o igual a 2.8, generalmente la probabilidad es baja a menos que el corazón muestre hallazgos de disfunción del ventrículo derecho. Si la velocidad está entre 2.9 y 3.4, la probabilidad es intermedia a menos que muestre datos de disfunción del ventrículo derecho, en cuyo caso sería alta. Y si la velocidad es mayor a 3.4 metros por segundo, esos pacientes tienen una probabilidad alta de hipertensión pulmonar, tengan o no hallazgos de disfunción del ventrículo derecho. Entonces, una vez encontramos un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, lo primero que hacemos es calcular la velocidad de regurgitación tricuspidea. Tenemos ese número guardado ahí y ahora buscamos otros hallazgos que nos ayuden a buscar si el paciente tiene hipertensión pulmonar. Signos indirectos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. Miramos los ventrículos, miramos la arteria pulmonar y miramos la vena cava inferior y cómo se comporta con la inspiración para intentar determinar una presión en la aurícula derecha y también mirar porque no si la aurícula derecha está dilatada. Entonces, en una ventana parasternal eje largo podemos mirar el ventrículo derecho o más bien el tracto de salida del ventrículo derecho. Si mide más de 3 centímetros hablamos que está dilatado. En el apical 4 cámaras nosotros generalmente miramos si el ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, cuando vivimos el diámetro a nivel del anillo de la tricúspide del ventrículo derecho sobre el diámetro a nivel del anillo del ventrículo izquierdo, si la división es mayor a 0.9, aunque ellos lo toman como mayor a 1, hablamos de que hay una dilatación del ventrículo derecho. Hacemos el índice de esfericidad, es decir, tomamos un eje parasternal corto y miramos si el septum se aplana en sístole o en sístole y diástole, hablándole de sobrecarga de volumen o presión respectivamente. También es otro hallazgo sugestivo de hipertensión pulmonar. También miramos en una ventana subcostal la vena cava inferior, miramos cuánto mide, idealmente debería medir menos de 2.1 centímetros y se debería colapsar más de un 50% con una inspiración profunda. Aprovechamos para hacer nuevamente el eje corto parasternal, pero esta vez nos vamos a la altura de los vasos y ponemos nuestro Doppler continuo a nivel de la válvula pulmonar. Si esta tiene una velocidad, un tiempo de aceleración menor a 105 milisegundos, habla de hipertensión pulmonar, o si tiene una escotadura en la forma de la velocidad de espectros, también hablamos de hipertensión pulmonar. Generalmente cuando hay una escotadura hablamos de hipertensión pulmonar severa. ¿Qué es la velocidad o qué es el tiempo de aceleración? Nosotros lo que hacemos es que ponemos aquí nuestro Doppler continuo a nivel de la válvula pulmonar. Ahí nos va a dar el flujo que se aleja o la velocidad de la sangre que se aleja, que va a ser más esta. Como se aleja del transductor, va a mostrarse hacia abajo. Y tomamos el punto de inicio de esa velocidad, espectro de velocidades, hasta el punto más alto. Como estamos hablando de tiempo en la línea, en el eje X, nos va a dar un tiempo. Lo ideal es que sea mayor a 140, pero si está menor a 105 milisegundos, hablamos de que es un hallazgo indirecto de hipertensión pulmonar. Aunque hoy en día hablamos de función del ventrículo derecho mediante ecocardiografía de tercera dimensión, no todos los laboratorios lo pueden hacer y clásicamente hemos mirado otros parámetros para mirar la función del ventrículo derecho. Una de ellas
es el cambio del área fraccional del ventrículo derecho, y lo que hacemos es que en diástole medimos, esto lo puede hacer el ecocardiograma, puede medir el área en diástole del ventrículo derecho y le restamos al área en sístole del ventrículo derecho. Y le sacamos una relación en porcentaje. Si es menor al 35%, si cambia menos de un 35%, este paciente tiene disfunción del ventrículo derecho. También podemos hacer un TAPSE. Tomamos nuestra apical 4 cámaras, intentamos hacer un énfasis o un enfoque en el ventrículo derecho y medimos en modo M cuánto es la excursión sistólica en el plano anular de la tricúspide, y eso nos va a dar esta formación, y la medimos desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Ese es el TAPSE. Lo ideal es que sea mayor a 17 y todo lo que sea menor a 18 habla de hipertensión pulmonar. También podemos hacer un Doppler tisular. Miramos a qué velocidad se mueve el plano del anillo de la tricúspide en sístole. Si es menor a 9.5 centímetros por segundo, hablamos que hay una disfunción sistólica del ventrículo derecho. También debemos mirar la aurícula derecha. Aquí no la medimos en volúmenes como en la aurícula izquierda, está estandarizada más por área. Si esta mide más de 19 centímetros cuadrados, o más de 18, perdón, mayor o igual a 19, habla de dilatación de la aurícula derecha. También la regurgitación que hablábamos, velocidad de regurgitación tricúspide que sea mayor a 2.8 metros por segundo, hablamos de que hay una probabilidad por lo menos intermedia de hipertensión pulmonar. Pero también podemos nosotros estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar con lo que hablábamos. Calculamos una velocidad de regurgitación tricúspide 2.8, le hacemos un Bernoulli modificado, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4, eso nos va a dar un dato, y se le sumamos a la presión que estimamos en la aurícula derecha. ¿Cómo la estimamos? Con la colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces, si la vena cava inferior mide menos de 2.1 centímetros y se colapsa más del 50% en una expiración profunda, este paciente tiene una presión en la aurícula derecha entre 0 y 5 mililitros de mercurio, por convención lo dejamos en 3. Pero si mide más de 2.1 centímetros y se colapsa menos de un 50%, hablamos de que la presión de este paciente en la aurícula derecha es de 10 a 20 milímetros, por convención 15. Todo distinto a lo que pase, que mida más de 2.1 pero que se colapse menos de un 50%, que se colapse más de un 50%, o que pase lo contrario, que no se colapse un 50% pero que mida menos de 2.1 centímetros, hablamos que la presión está entre 8 y 9 milímetros de mercurio. Y finalmente, que aparezca un derrame pericárdico en el escenario de hipertensión pulmonar y que no tenga otra causa que lo explique, es un signo de hipertensión pulmonar avanzada. Entonces, con todos estos datos nosotros podemos determinar cómo están los ventrículos, la arteria pulmonar y la vena cava inferior, asociado a nuestra velocidad de regurgitación tricúspide. Entonces miramos primero el ventrículo. Si el diámetro o si la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es mayor a 1, tiene disfunción o tiene dilatación del ventrículo derecho. Si hay un aplanamiento del septum interventricular, que es este, o el índice de esfericidad es mayor a 1.1, que es medir, pues digamos, a nivel de, como si tomaras el ventrículo izquierdo como si fuera una esfera, entonces mides el diámetro tanto en el eje horizontal como el eje vertical, y miras cuánto mide en diástole y en sístole. Si la relación es mayor de 1.1, tanto sístole como en diástole, hablamos de que hay un índice de esfericidad que habla de sobrecarga al ventrículo derecho. En realidad lo que hacemos en la práctica diaria es que miramos el septum interventricular, y si hay un aplanamiento únicamente en sístole, hablamos de que hay sobrecarga de volumen. Si hay un aplanamiento del septum interventricular, tanto en sístole como en diástole, hablamos de que hay sobrecarga de presión. El índice de esfericidad, que es medir estos diámetros, es solo para cuantificarlo, pero rara vez se utiliza en la práctica clínica diaria. E incluyeron un término nuevo en la ecocardiografía del ventrículo derecho, bueno, relativamente nuevo, que es el acoplamiento ventriculoarterial del ventrículo derecho, valga la redundancia, y es dividir el TAPSE en la presión sistólica de la arteria pulmonar que aprendimos a medir. Si la relación es menor a 0.55 milímetros por mililitro de mercurio, hablamos de que este paciente tiene disfunción del ventrículo derecho o una alteración en el acoplamiento entre ventrículo derecho y arteria pulmonar. En la arteria pulmonar, el tracto de salida del ventrículo derecho le tomamos la velocidad de eyección, y si el tiempo de aceleración menor de 105 milisegundos, o inclusive si hay una escotadura a nivel de ese espectro de velocidades, pues hablamos de hipertensión pulmonar.
Si hay una regurgitación pulmonar en la diástole temprana mayor a 2.2 metros por segundo, también es sugestivo de hipertensión pulmonar, o sea, un signo indirecto. ¿Y cómo lo calculamos? En este mismo lado, un poco por debajo de la válvula pulmonar, tomamos también una medida Doppler, y esa medida Doppler nos va a dar la regurgitación pulmonar. Algunos pacientes lo tienen. Entonces, hay una velocidad de regurgitación temprana a nivel de la válvula pulmonar y una tardía. La válvula, esta velocidad de regurgitación pulmonar está en esta parte proximal, en esta fase temprana. Tenemos que mirar la velocidad allí. Si es mayor a 2.2 metros por segundo, hablamos de signos indirectos de hipertensión pulmonar. Y obviamente que haya un diámetro en la arteria pulmonar mayor a 2.5 centímetros o a 25 milímetros. Eso lo medimos aquí. En el eje corto parasternal, por debajo de la válvula, medimos cuánto mide en el punto medio entre la válvula y la bifurcación de la arteria pulmonar en izquierda y derecha. Medimos cuánto mide. Si mide más de 2.5 centímetros, miramos y determinamos que tiene cambios indirectos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma. Y la vena cava inferior, determinamos las presiones, que ya aprendimos cómo, y miramos el área de la aurícula derecha, que se puede hacer con el ecocardiograma, medir el área allí. Si es mayor a 18 centímetros cuadrados, hablamos de signos indirectos de hipertensión pulmonar. Y ahora sí, aunque suena bastante complejo, lo que hacemos en ecocardiografía es algo relativamente práctico, y es que miramos primero la velocidad de regurgitación tricuspidia. Recuerden, esta velocidad. Si es menor de 2.8 y los ventrículos derechos se ve bien, y la arteria pulmonar se ve bien, y la vena cava se ve bien, ese paciente tiene una baja probabilidad de hipertensión pulmonar, no requiere más estudios, salvo casos excepcionales. Pero en general no requiere más estudios, y hay que buscar diagnósticos diferenciales. Si la velocidad de regurgitación tricuspidea es menor o igual a 2.8 metros por segundo, pero el paciente tiene cambios en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar o en la vena cava, a pesar de que la velocidad sea menor de 2.8, tiene una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Y se deben hacer los estudios, pues, confirmatorios dependiendo del caso. Si el paciente tiene una velocidad de 2.9 a 3.4, sin cambios en el ventrículo derecho, arteria pulmonar o vena cava, ese paciente tiene una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Pero si el paciente tiene una velocidad mayor a 3.4 metros por segundo de regurgitación tricuspidia y tiene además cambios en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar y en la vena cava inferior, tiene una alta probabilidad de hipertensión pulmonar y debe ir a cateterismo cardíaco generalmente. Entonces, las recomendaciones son que la prueba de tamizaje que debemos hacer en los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar es un ecocardiograma, y que habitualmente se debe basar en probabilidades y evitar estimar presiones para intentar dilucidar si tiene el paciente hipertensión pulmonar o no. En general, ellos recomiendan que el umbral de 2.8 metros por segundo es un buen umbral para determinar quién tiene probabilidad intermedia o alta o probabilidad baja para hipertensión pulmonar, y que en general los pacientes que tienen hipertensión pulmonar deben ser considerados según la probabilidad, hacer estudios de enfoque y para completar el diagnóstico, porque este diagnóstico de dejarse pasar puede hacer disfunción del ventrículo derecho y terminar en desenlaces patológicos. ¿Qué otros estudios se pueden pedir? Esto sí depende mucho del escenario clínico. Nosotros siempre que encontremos una hipertensión pulmonar debemos mirar si el paciente tiene la causa más probable, falla cardíaca o enfermedad pulmonar crónica. Si no tiene ninguna de esas, podemos hacer otros estudios como la gammagrafía de ventilación perfusión para intentar buscar una hipertensión pulmonar del grupo 4. De esto ya hablaremos un poco más a fondo. Podemos hacer un TAC de tórax contrastado y cotejarlo con el ecocardiograma, porque aparte de mostrarnos diagnósticos diferenciales como neumopatías, también nos puede mostrar signos indirectos de hipertensión pulmonar en el TAC, como que tenga un diámetro en la arteria pulmonar mayor a 3 centímetros, que tenga un aplanamiento del septum interventricular o que tenga dilatación del ventrículo derecho. Habitualmente podemos poner una angiografía por TAC pulmonar para intentar confirmar o aclarar si tiene hipertensión pulmonar del grupo 4 por tromboembolismo crónico. Podemos hacer una cardioresonancia magnética, aunque lamentablemente hoy en día no existe un método estandarizado para medir la presión de la arteria pulmonar. Hay muchos, pero no han estandarizado uno. Lo que sí es cierto es que siempre que tengamos un paciente con hipertensión pulmonar, al menos debe tener hemograma, sodio, potasio, creatinina, buno y función renal, la función hepática y pruebas y perfil hepático más bien, ácido úrico, ferrocinética, un BNP, una serología para hepatitis C, una serología para VIH. Ellos recomiendan que uno debería siempre plantearse hacerse la necesidad de unos anticuerpos antinucleares, anticentrómero y anti-Ro, aunque más adelante nos dicen que esto también depende mucho de la clínica, y pues que si el paciente tiene algún diagnóstico muy evidente, pues no es necesario hacer esta inmunología.
y antifosfolípidos en caso siempre de que tengamos una hipertensión pulmonar del grupo 4 o que tengamos un lupus eritematoso sistémico. Algunas hipertensiones pulmonares, sobre todo por ejemplo el grupo 5, se asocian a suplencia de hormona tiroidea y por eso deberíamos pedir una TSH. Aunque suena tentador, no deberíamos soltar un perfil de trombofilia en el grupo 4 hipertensión pulmonar porque habitualmente no cambia la conducta. A menos que estemos seguros que cambie la conducta terapéutica, deberíamos soltar un perfil de trombofilia. Y la ecocardiografía, la ecografía de abdomen se reserva para pacientes que se sospecha hipertensión pulmonar por hipertensión pulmonar del grupo 1, ya hablaremos más adelante de este grupo. Y el test de ejercicio cardiopulmonar siempre se debería solicitar cuando diagnosticamos una hipertensión pulmonar para determinar la funcionalidad de este paciente y en caso de que tengamos dudas con la disnea de estos pacientes. Finalmente, y ahora sí, después de que el ecocardiograma nos arroja la probabilidad de hipertensión pulmonar, generalmente las probabilidades intermedias y altas debemos plantearnos la necesidad de un cateterismo derecho para confirmar hipertensión pulmonar. El cateterismo derecho, a pesar de que es un procedimiento invasivo, tiene una probabilidad de complicación muy baja, 1.1%, y la mortalidad es todavía más baja, 0.05%. Entonces el cateterismo nos puede ofrecer varios datos que son importantes para abordar a estos pacientes. Nos habla de las presiones en la aurícula derecha, tanto en sístole como tanto en diástole como en sístole. También nos habla de las presiones en el ventrículo derecho, sistólicas, diastólicas. Y también nos habla de las presiones en la arteria pulmonar, sistólicas, diastólicas y la presión media en la arteria pulmonar para hacer el diagnóstico. También nos ofrece la presión en cuña en la arteria pulmonar. A la derecha les pongo todos los valores que son normales y como si fuera poco nos ofrece otros datos que nos pueden resultar de relevancia para enfocar a los pacientes, que aunque generalmente el laboratorio de hemodinamia ya vienen resueltos y la guía hace un esfuerzo muy grande por decirnos que el cateterismo debe venir completo, deberían mencionarnos cómo está la resistencia vascular pulmonar y si se puede indexarla con el área de superficie corporal, cómo está la resistencia pulmonar total, cómo está el índice cardíaco, que es un gasto cardíaco indexado, cómo está el volumen latido, cómo está el volumen latido indexado por superficie corporal o área de superficie corporal, y cómo está la extensibilidad arterial pulmonar. Aunque es complejo, realmente pues todo esto se puede hacer con el cateterismo, simplemente hay que aplicar las fórmulas apropiadas. Son muy pocas personas que se conocen todas estas fórmulas porque generalmente depende más pues del cálculo que hacemos en hemodinamia y habitualmente esto es raro que uno tenga que calcularlo en la práctica clínica diaria. Cuando el paciente no tiene hipertensión pulmonar del grupo 3, ni el grupo 2, ni el grupo 4, habitualmente se hace un test de vasorreactividad. Y en general estos pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar o el grupo 1 les hacen un test de vasorreactividad para mirar si responden a calcio antagonistas. Entonces, ¿qué se hace? Durante el cateterismo derecho se eliminan las presiones en la arteria media, en la arteria pulmonar y se le comienza a poner un vasodilatador, bien sea óxido nítrico, hilopros o epoprostenol. Entonces nosotros comenzamos a titular la dosis del vasodilatador hasta llegar a la dosis tope y miramos qué pasa con la presión media en la arteria pulmonar. Si se cae más de 10 milímetros de mercurio o más o mayor o igual a 10 milímetros de mercurio y este valor cae por debajo de 40 milímetros de mercurio en la presión media de la arteria pulmonar sin alterar el gasto cardíaco, hablamos de que es un test de vasorreactividad positivo y estos pacientes se benefician de calcio antagonistas. Si los pacientes, a pesar de que le ponemos el vasodilatador, llegamos a la dosis tope y la presión media en la arteria pulmonar no se cae más de 10 milímetros de mercurio y nunca cae por debajo de 40 milímetros de mercurio, consideramos que este test de vasorreactividad es negativo y este paciente no se va a beneficiar de calcio antagonistas. Luego la guía nos habla de la clasificación de hipertensión pulmonar, entonces ya tenemos, está el grupo 1, es más bien raro, generalmente son mujeres, generalmente son jóvenes, aunque pueden encontrarse casos inclusive de 65 o 70 años. Y generalmente son hipertensiones pulmonares idiopáticas o heredables o que estén asociadas a condiciones como por ejemplo enfermedades del tejido conectivo o como por ejemplo asociado a toxinas o como por ejemplo asociado a hipertensión portal. Esos pacientes tienen hipertensión arterial pulmonar y pueden beneficiarse no solo de calcio antagonistas si el test de vasorreactividad pulmonar es positivo, sino de medicamentos vasodilatadores como veremos más adelante. Y luego está el grupo 2, secundario cardiopatía, cardiopatía izquierda. Este es el más frecuente y habitualmente se divide en dos clases.
el paciente con hipertensión pulmonar, estos son postcapilares, es decir, una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. Entonces, esta hipertensión pulmonar postcapilar aislada e hipertensión pulmonar postcapilar combinada, que es el que tiene la presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio y tiene una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades WUC. También están los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo 3, que son los que están asociados a neumopatías, es el segundo más frecuente en orden. Y luego está el grupo 4, que es secundario a hipertensión pulmonar con tromboembolismo pulmonar crónico u otras obstrucciones pulmonares, es más bien raro. Y finalmente el grupo 5, que son las misceláneas. Son hipertensiones pulmonares que no tienen una causa definida, que generalmente comporten un mecanismo fisiopatológico complejo o múltiples mecanismos fisiopatológicos y que no hacen parte de ninguno de los otros grupos. Entonces, dentro del grupo 1, ¿cuáles podemos encontrar? Las idiopáticas. Por más que los buscamos, no encontramos ninguno. Y estas debemos clasificarlas en respondedores al test de vasorreactividad o no. Y luego están las heredables, porque hay algunos que se heredan por mecanismo autosómico dominante, otros autosómico recesivo, y por eso todo paciente con hipertensión arterial pulmonar debe ir a consejería genética. Algunas hipertensión pulmonar, y generalmente cuando son del grupo 1 se habla de hipertensión arterial pulmonar, que están asociados con medicamentos y toxinas, ya más adelante profundizaremos un poquito más en este grupo, y asociadas con otras condiciones como enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas, cortocircuitos prácticamente, esquistosomiasis, hipertensión arterial pulmonar por oclusión venocapilar o por la hipertensión pulmonar persistente del neonato, pues que también es visto más en pediatría. Nosotros no hablaremos tanto de eso porque digamos que está un poco más allá del alcance de nuestro grupo. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar, como hablábamos, secundario cardiopatía. Entonces hay dos grandes grupos, dos grupos grandísimos, que son la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ligeramente reducida o reducida, dependiendo de la FEBI, sin valvulopatía, con valvulopatía, y las cardiopatías congénitas que no solo tienen de pronto un cortocircuito, sino que además obligan a tener o tienen una disfunción del ventrículo izquierdo, con aumento en la presión en cuña en la arteria pulmonar. Y está la hipertensión pulmonar del grupo 3, que son las asociadas a neumopatía. Estas las clasifican en neumopatías enfisematosas, intersticiales o la combinación de enfisema más fibrosis pulmonar. Y también están los grupos de hipoventilación alveolar, que hay que hacer la aclaración que no se asocian tanto a hipertensión pulmonar, que cuando encontramos hipertensión pulmonar en estos pacientes también hay que buscar hipoventilación diurna. Hay otras causas más raras, como la enfermedad de las alturas o como trastornos del desarrollo pulmonares, que pueden hacer parte del grupo 3. Y luego está el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones pulmonares arteriales, pues que ya son casos mucho más raros. Y el grupo 5, que son los grupos misceláneos, mecanismos fisiopatológicos múltiples o no bien entendidos, que no podemos clasificar en otros grupos, que es los desórdenes hematológicos, los síndromes mieloproliferativos, o en especial las hemoglobinopatías y la enfermedad de células falciformes, los trastornos sistémicos como por ejemplo sarcoidosis, los trastornos metabólicos, la enfermedad renal crónica, la microangiopatía trombótica tumoral y la mediastinitis fibrosante. Son enfermedades muy raras que pueden hacer hipertensión pulmonar y que habitualmente no tienen tantos estudios y no tienen tratamiento dirigido. Entonces, ya con todo lo que acabamos de ver, ¿cómo podemos unificarlo para tener nuestras ideas organizadas en hipertensión pulmonar? Entonces, todo paciente que nos llegue con disnea de esfuerzo, con hemoptisis, con palpitaciones, con síncope de esfuerzo, con falla cardíaca, que no tengamos una causa clara de su disnea, por ejemplo, o de su hemoptisis, deberíamos pensar en hipertensión pulmonar. Entonces le hacemos una historia clínica completa, un examen físico con todo lo que mencionábamos, buscando tanto falla cardíaca como hallazgos que nos orienten a una etiología principal, el electrocardiograma, unos péptidos natriuréticos que son claves, una saturación de oxígeno con o sin radiografía de tórax. Si la causa realmente nosotros consideramos que tiene hipertensión pulmonar, deberíamos hacer un ecocardiograma y determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Si la probabilidad es intermedia o alta, comenzamos a asumir que tiene hipertensión pulmonar. En ese momento podríamos hacer un cateterismo pulmonar o cateterismo, derecho, cardíaco derecho. Pero la guía opta porque asumamos que tiene hipertensión pulmonar y comencemos a estudiarla.
Puede ser secundaria a la más frecuente, que es enfermedad cardíaca o grupo 2, en cuyo caso tenemos nuestra ecocardiografía que nos muestra disfunción del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, o una valvulopatía o una enfermedad congénita. O también podríamos intentar determinar si tiene una enfermedad pulmonar, entonces le hacemos nuestra espirometría, nuestro DLCO, miramos los gases arteriales que ya sabemos enfocarnos con la última charla, la radiografía torácica la volvemos a revisar. Ellos recomiendan hacer el TAC de tórax a toda hipertensión pulmonar con una recomendación 2A. Y en ambos grupos, y siempre tratar de pedir un test de ejercicio cardiopulmonar si tenemos los recursos para hacerlo. Si esto es negativo, si tenemos una probabilidad intermedia o alta, o ya le hicimos cateterismo y tiene hipertensión pulmonar, que no debería ser bien estudiado, ese paciente podríamos determinar si ahora tiene grupo 4 y le hacemos una gamografía ventilación-perfusión. Aquí la guía nos dice que nosotros deberíamos eventualmente intentar en estos pacientes enviarlos a una clínica de hipertensión pulmonar, pero nosotros digamos que ya en nuestro medio no tenemos tan fácil la posibilidad de hacer una remisión a un centro, a una clínica de hipertensión pulmonar, y muchas veces nos toca manejarlos a medicina interna, neumología y cardiología en conjunto en nuestros centros de atención hospitalaria, y pues tenemos que leernos el resto de la guía y aprender qué más hacer. Entonces, cuando no es enfermedad cardíaca, cuando no es grupo 2, cuando no es enfermedad pulmonar o grupo 3, lo siguiente que deberíamos hacer es una gamografía, o ellos lo que hacen es una gamografía de ventilación-perfusión, porque si hay defectos de perfusión nos va a decir si hay una probabilidad baja, intermedia o alta, o si es normal para hipertensión pulmonar de grupo 4. Si tiene probabilidad intermedia o alta, lo más probable es que tenga hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. Si la gamografía es normal o probabilidad muy baja para defectos de perfusión y tromboembolismo pulmonar crónico, deberíamos ya pensar ahora sí o sí hacer nuestro cateterismo derecho. Entonces, podemos clasificar en varios pasos. El paso principal es sospechar hipertensión pulmonar. Aquí le completamos la historia clínica, le pedimos los estudios iniciales. El segundo paso es pedir el ecocardiograma y establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar, y de paso aprovechar para buscar las causas pulmonares y cardíacas de esa hipertensión pulmonar. Y el tercer paso, bueno, remitirlo a una clínica de hipertensión pulmonar si la tienes a la mano, pero si no, como es muy frecuente en nuestro medio, no es imposible, pero es muy difícil, nosotros lo que hacemos es pedirle, según la guía, la gamografía de ventilación-perfusión, intentar determinar si es un grupo 4, y si aún no le hemos hecho el cateterismo cardíaco, la ventilación sale normal, la ventilación-perfusión, le hacemos el cateterismo derecho e intentamos determinar si tiene una hipertensión pulmonar arterial, o sea, del grupo 1, por aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿A quiénes deberíamos hacer el tamizaje pese a que estén asintomáticos? Vean que aquí el algoritmo parte de que el paciente tiene disnea o palpitaciones o hemoptisis, pero también hay pacientes a quienes les podemos hacer un tamizaje con un ecocardiograma, así estén asintomáticos, porque el diagnóstico se está haciendo muy tardío y el panel de la guía le preocupa que pronto sigamos haciendo el diagnóstico tardío y tengamos muchas disfunciones del ventrículo derecho que son pronósticos ominosos. Entonces, todo paciente con esclerosis sistémica que no tenga hipertensión pulmonar deberíamos hacer un ecocardiograma transtorácico cada año. Pero hay que recordar que el ecocardiograma transtorácico no es suficiente. El ecocardiograma transtorácico en esclerosis sistémica nos puede mostrar que la velocidad de regurgitación tricuspidea está menor a 2.8 y aún así el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que pedirle también BNP, hacer la historia clínica completa y si es necesario un TAC contrastado, pero por lo menos hacer el ecocardiograma transtorácico y mirar que el BNP no esté aumentado. Si el BNP está aumentado y no tenemos cómo explicarlo, deberíamos hacer un cateterismo cardíaco derecho a estos pacientes. Recuerden que los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 deberíamos hacerles una consejería genética, esto lo veremos más adelante. Uno de los genes más frecuentes es que le encontremos al paciente de hipertensión pulmonar del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, mutaciones en el gen de la proteína morfogénica ósea. Y esos pacientes que tienen esa mutación, como es de transmisión autosómica dominante somática, tenemos que hacerle un tamizaje por lo menos a los familiares de primer grado con sanguinidad, porque cuando tienes la mutación, así estés asintomático, la probabilidad de que desarrolles una hipertensión arterial pulmonar del 14 al 42%. También los pacientes que tienen hipertensión portal, más o menos el 2 al 9% de los pacientes que son candidatos a trasplante hepático tienen
hipertensión pulmonar asociada y deberíamos hacer un ecocardiograma al menos anual, al igual que los portadores de mutación del BMPR2. Y en los pacientes con tromboembolismo pulmonar todavía no está muy definido qué deberíamos hacer. Lo ideal es que a los 3 meses los volvamos a revalorar. Si tenían hipertensión pulmonar en el ecocardiograma inicial, se puede repetir. Lo ideal es no repetirles angiotac y mirar de pronto si tienen signos de tromboembolismo pulmonar crónico. Es determinar si persisten con disnea o si persisten con hipertensión pulmonar, porque si es así, desde 0.1 a 11.8% hacen hipertensión pulmonar. Hay otras como la genopatía o enfermedades del tejido conectivo, que no son esclerosis sistémica como lupus, como dermatomiositis, que generalmente tienen una predisposición a hacer hipertensión pulmonar. Estos pacientes, junto con los pacientes con VIH, la probabilidad de que a lo largo de sus vidas desarrollen hipertensión pulmonar es menor al 1%. Esos pacientes solo se deben tamizar con ecocardiograma anual si están sintomáticos. Y ahora pasamos a la parte del tratamiento de hipertensión pulmonar, según el grupo. Entonces, recuerden, ya tenemos hasta ahora que ante la sospecha le hagamos un ecocardiograma, que si se confirma intentemos determinar si es grupo 2, lo más frecuente, eso es lo que más nos vamos a encontrar, si es del grupo 3, si no es ninguna de esas dos, buscamos grupo 4 con una gamografía de ventilación perfusión, y si no, lo más probable es que tenga hipertensión arterial pulmonar, le hacemos un cateterismo, y ya lo tenemos clasificado. Si es hipertensión pulmonar del grupo 1, ya no le vamos a decir solo hipertensión pulmonar, sino que de aquí en adelante le diremos hipertensión arterial pulmonar. Y estos pacientes generalmente son mujeres jóvenes con disnea de esfuerzo y que no tienen otra causa clara. Generalmente tienen un aumento de las resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Wood, mayores a 2 unidades Wood en el cateterismo cardíaco. Estos pacientes pueden o no tener comorbilidades, pero si tienen comorbilidades cardiopulmonares empeora el pronóstico y aumenta el riesgo de mortalidad. Siempre es importante a todos estos pacientes llevarlos a un especialista en consejerías genéticas, porque la transmisión, como ya lo mencionamos, más frecuente es autosómica dominante, y si es así, podríamos intentar buscar dentro de los primeros grados de consanguinidad la probabilidad de hipertensión pulmonar y iniciar tratamientos tempranamente antes de que haya disfunción del ventrículo derecho. Y siempre en cada una de nuestras consultas debemos clasificar la clase funcional dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, que es lo mismo de la clase funcional de la NIJA, solo que en este caso hablamos de no solo disnea, sino de fatiga, dolor torácico o inclusive presíncope. Entonces, hay 4 clases funcionales. La primera clase funcional es para los pacientes que hacen disnea de grandes esfuerzos. La clase 2 era para pequeños esfuerzos, pero que en reposo están bien. La clase 3 es para pacientes que tienen disnea con la actividad física y marcada limitación con la actividad física, pero están muy bien en reposo, ellos pueden hacer sus actividades de cuidados básicos. Y la grupo 4 es cuando tienen disnea en reposo, que ni siquiera pueden hacer actividades para su cuidado diario. Por ejemplo, no puede cepillarse los dientes, no se puede vestir, no puede peinarse porque ya está haciendo disnea. Es clave calcular en cada una de nuestras consultas la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud, porque que pase de 1 a 2, de 2 a 3 o de 3 a 4, en especial de 2 a 3 o 3 a 4, habla de un deterioro significativo en la presión en la arteria pulmonar y se correlaciona directamente con desenlaces adversos de mortalidad a un año. Entonces, en cada uno de los seguimientos debemos interrogar al paciente sobre su disnea, con qué tantos esfuerzos hace la disnea, y esto es cuantificar la clase funcional dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, mirar si tiene hemoptisis, que habla de progresión de la enfermedad, síncopes con el esfuerzo, palpitaciones, presíncopes o dolor torácico con el esfuerzo. Y al examen físico no solo buscar signos de falla cardíaca derecha, sino que también buscar ritmos alterados de fibrilación o taquicardias supraventriculares, que son frecuentes en esta población. Y si se nos ha pasado de pronto y nadie lo ha hecho, intentar buscar hallazgos sugestivos de alguna enfermedad del tejido conectivo y pues completar los estudios si aún no se han hecho. Ante el diagnóstico inicial, vean que hasta aquí ya deberíamos tener nuestra historia clínica de haber buscado falla cardíaca. Tenemos que haber tenido cómo está la progresión de sus síntomas y la clase funcional de este paciente. Debemos interrogar si hace síncope o no, porque el hecho que haga síncopes a repetición, 2 a 3 síncopes por semana, se llaman síncopes a repetición. Y estos pacientes tienen peor pronóstico que los pacientes que no hacen síncope. Hacemos la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. Ya deberíamos haberle hecho por lo menos un test de ejercicio cardiopulmonar y o un test de caminata de 6 minutos. Debemos siempre tener unos biomarcadores, BNP o NT-proBNP. Ya a esta altura deberíamos tener el ecocardiograma inicial. Se debería hacer una resonancia magnética porque mide mejor
o mide sin el problema de la ventana la hemodinamia del ventrículo derecho y la mide un poco más exacta, nos permite hacer cosas tan interesantes como el índice de el volumen del final de sístole del ventrículo derecho indexado, que pues digamos que en ecocardiografía no es algo que se haga rutinariamente, se puede hacer, pero realmente no es algo que se haga rutinariamente. Y ya deberíamos tener nuestro cateterismo porque es un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Tenemos que clasificarlo si es de bajo riesgo, si es de riesgo intermedio o si es de alto riesgo, dependiendo de todos los hallazgos que encontremos con todos nuestros paraclínicos. Por los pacientes que tienen alto riesgo tienen una mortalidad mayor al 20% anual. Y esto va a determinar el tratamiento que le vamos a hacer en los siguientes meses que le hagamos el seguimiento. En los siguientes encuentros con el paciente, en las siguientes valoraciones, generalmente cuando está estable cada 3 a 6 meses, o si le hacemos algún cambio en el tratamiento a los 3 meses, o si el paciente se deteriora, ahí mismo deberíamos repetir los paraclínicos, pero en cada uno de los seguimientos deberíamos hacerle nuevamente la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud, una caminata de 6 minutos y unos péptidos natriuréticos, porque en el seguimiento utilizamos la clasificación acortada de hipertensión arterial pulmonar. Miran la clase funcional, miran la caminata de 6 minutos que tanto hace y miramos los péptidos natriuréticos y lo clasificamos en bajo, intermedio, intermedio alto y alto riesgo. Entonces nosotros lo que hacemos es que si el paciente está en clase funcional, por ejemplo 1 o 2, tiene un BNP entre 320 y 440, entonces ya le sumaríamos 1 más 2 puntos, tiene 3 puntos. Y si tiene un BNP, NT por BNP que es normal, serían 3 puntos más 1, 4. Lo dividimos entre el número de variables que utilizamos. Como fueron 3 variables, lo dividimos entre 3. Si digamos que está entre 1 y 2, es un paciente con bajo riesgo y pues así sucesivamente. Entonces le asignamos un punto para cada uno de ellos y lo dividimos por el número de variables y miramos si es de bajo riesgo, riesgo intermedio alto o alto riesgo. Entonces, ¿cómo establecemos cuándo volver a ver a nuestros pacientes? Ya lo mencionamos. Desde el momento de la valoración inicial, si el paciente está estable, lo valoramos cada 3 a 6 meses. Si le hacemos un ajuste en el tratamiento, le hacemos una valoración a los 3 meses preferiblemente. O si el paciente se deteriora, tenemos que hacerle en ese momento una nueva valoración y restadificar los paraclínicos. Cuando el paciente esté estable, con que le hagamos la historia clínica completa, con clase funcional, caminata de 6 minutos en cada una de nuestras valoraciones, péptidos natriuréticos en cada una de nuestras valoraciones, para calcular nuestro puntaje, está bien. Le podríamos hacer un electrocardiograma y el ecocardiograma de control cada 3 a 6 meses lo reservamos para pacientes con riesgo por lo menos intermedio alto o pacientes con alto riesgo de hacer seguimiento. Los gases arteriales, ellos nos recomiendan que le hagamos en cada una de nuestras valoraciones y que le hagamos calidad de vida en cada una de nuestras valoraciones. El test de ejercicio cardiopulmonar nosotros deberemos hacerlo en cada una de nuestras valoraciones y el cateterismo derecho. No hay un consenso de cuándo hacer un cateterismo control y algunos optan por hacerlo en cada uno de los seguimientos, cada 6 meses, cada año, pero lo más probable, lo que nos dice la guía y lo que nos sugiere la guía, es que lo hagamos dependiendo de la clínica y probablemente más cuando el paciente muestre signos de no mejoría o signos más bien de deterioro de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo le damos tratamiento a estos pacientes? Lo primero es hablar de medidas generales. Siempre deben ser enviados a fisiatría y preferente rehabilitación cardíaca para que hagan ejercicio con prescripción medicada. Muchos pacientes, hay que recordar que dentro del mecanismo de fisiopatología de hipertensión pulmonar de grupo 1 se habla de microtrombos y es que en muchas autopsias de pacientes con hipertensión arterial pulmonar se muestran microtrombos a nivel microvascular y por eso algunos optan por anticoagularlos con warfarina. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado fuertemente, estudios aleatorizados, controlados no existen, ningún estudio ha demostrado que esto mejore mortalidad o grandes desenlaces y de hecho algunas comorbilidades que predisponen a hipertensión arterial pulmonar pueden tener un riesgo alto de sangrado. La guía nos dice que es una recomendación 2B, nos dice que es controvertido, no nos dice si lo ponemos o no, lo que nos dice es que individualicemos cada caso, que si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado se puede optar por anticoagular, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado preferiblemente no, y que evitemos el uso de NOACs porque algunos pacientes pueden tener, o digamos que los ensayos iniciales, los estudios iniciales que son más observacionales, retrospectivos, estudios que no tienen la suficiente rigurosidad, no han logrado demostrar una superioridad sobre los antagonistas de la vitamina K.
Diuréticos siempre se deben utilizar en caso de falla cardíaca derecha o congestión. El oxígeno suplementario solo si la presión arterial de oxígeno en los gases es menor de 60 mililitros de mercurio o la saturación mayor del 92%. El hierro parenteral se reserva solo a pacientes con anemia que tengan ferritina menor a 100 o entre 100 y 299 y una transferrina menor al 20%. Esta recomendación ya la hemos visto antes, la hemos visto en pacientes con falla cardíaca y realmente es la misma recomendación. Hierro parenteral y evitar el hierro oral porque tiene una mala tolerancia. También estos pacientes, y esta es una nueva recomendación, deben ser vacunados para influenza, neumococo y hoy en día coronavirus. Y finalmente, el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar es un diagnóstico muy delicado. Miren que la mortalidad de algunos pacientes, sobre todo cuando los cogemos de una forma muy avanzada, es de un 20% al año, o un 5 al 20% cuando aún así es una mortalidad alta. Tiene mucha sintomatología, tiene disnea, tiene hemoptisis, visitas frecuentes al hospital, oxígeno requerientes en algunos casos. Entonces, siempre se debería enviar a un soporte psicosocial para apoyar a ese paciente desde ese punto de vista. ¿Qué tratamiento deberíamos dar a estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar? Ya es donde nosotros tenemos que averiguar si el paciente tiene un test de vasorreactividad y si no lo tiene hay que realizarlo. Determinar si tiene vasorreactividad positivo. Recuerden que se caiga más de 10 milímetros de mercurio en la presión media de la arteria pulmonar y que caiga por debajo de 40 milímetros de mercurio sin que se altere el gasto cardíaco. Si ese paciente tiene test de vasorreactividad positivo, se beneficia de calcio-antagonistas. Aquí vamos, si tiene el test de vasorreactividad positivo, le ponemos calcio-antagonistas. Tenemos amlodipino en nuestro medio, por lo menos en Colombia, tenemos amlodipino y nifedipino. Arrancamos con 5 miligramos y 10 miligramos respectivamente y lo podemos llegar a la dosis tope de amlodipino de 30 miligramos una vez al día o nifedipino 60 miligramos dos veces al día. Si el paciente no tiene test de vasorreactividad, ya veremos el algoritmo que le dejaremos más o menos más adelante. Si el paciente tiene vasorreactividad, le pusimos calcio antagonista, lo revalamos a los 3 o 6 meses, preferiblemente 3 meses, y le hacemos nuevamente la clase funcional, el BNP, y le hacemos a ese paciente la caminata de 6 minutos, que es lo que me hacía falta mencionar. Entonces, en esos pacientes determinamos si han progresado o si están estables. Si están estables, le continuamos la hemoterapia, no se la modificamos, pero si a pesar del calcio antagonista el paciente sigue con disnea, sigue con un puntaje de riesgo intermedio, riesgo alto o progresa en su enfermedad, deberemos pasar al siguiente algoritmo, que es el paciente que no tiene vasorreactividad o pacientes con vasorreactividad que no responden a calcio antagonistas. Entonces, lo primero es iniciar las medidas no farmacológicas y tratar de determinar si tiene comorbilidades cardiopulmonares. Es decir, enfermedad pulmonar, EPOC, enfermedades intersticiales pulmonares. Recuerden que muchos de estos pacientes tienen esclerosis sistémica, lupus y también tienen compromiso pulmonar, o si tienen disfunción del ventrículo izquierdo o factores de riesgo para enfermedad coronaria, obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria establecida, diabetes mellitus, porque los pacientes que tienen comorbilidades cardiopulmonares tienden a tolerar muy mal los vasodilatadores pulmonares. Los estudios generalmente intentaron mezclar inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafilo o tadalafilo, con antagonistas del receptor de endotelina, ambrisentan, bosentan, macitentan, pero estos pacientes no lo toleraron muy bien y suspendieron los tratamientos. Habitualmente le manejamos con una terapia monoterapia, inhibidor de fosfodiesterasa, sildenafilo o tadalafilo, y si a pesar de eso el paciente no mejora, podríamos optar por un antagonista del receptor de endotelina, pues adicionarlo y mirar la tolerancia a este paciente. Si el paciente no tiene comorbilidades cardiopulmonares, tenemos que devolvernos a mirar qué riesgo tiene. Acá, ¿qué riesgo tiene? Si tiene un riesgo bajo, intermedio o alto. O si estamos en el seguimiento bajo, intermedio, alto, intermedio, alto, intermedio, bajo, intermedio, alto o alto. Pero en ellos dicen que tomemos el estudio inicial y la estratificación inicial bajo, intermedio, alto. Y con ello determinemos qué tipo de terapia le vamos a dejar. Si el paciente tiene un riesgo bajo o intermedio, podemos dejarle una terapia dual con antagonistas del receptor de endotelina o inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y aquí lo que ellos recomiendan es que nos aprendamos un poco cuáles son las interacciones, cuáles son los efectos adversos, cuál es mejor sobre cuál. Por ejemplo, si ustedes miran, bosentan tiene elevación de transaminasas, tiene riesgo de toxicidad hepática, tiene interacciones con warfarina, con anticonceptivos.
Ambrisentan no hace tanta disfunción hepática, entonces, y es solo una dosis al día. Ahí depende de cada quien lo que tenga en la mano y lo que pueda elegir. No recomiendan uno sobre otro. Y le adicionamos el inhibidor de la fosfodiesterasa, cualquiera de los dos estaría muy bien. Pero si el paciente tiene riesgo alto y mortalidad mayor al 20% en el siguiente año, tenemos que dejarle la terapia triple, es decir, el inhibidor de la fosfodiesterasa, el antagonista del receptor de la endotelina y además debemos adicionarle un análogo de la prostaciclina intravenoso o subcutáneo. En nuestro medio generalmente tenemos epoprostenol, aunque también se podría en algunos medios conseguir treprostinil porque la administración digamos que facilita un poco que sea subcutánea y habitualmente no tienen el riesgo de que hagan infecciones asociadas a catéter por administración intravenosa. Entonces, lo revaloramos ese paciente generalmente, recuerden, le iniciamos tratamiento, lo revaloramos 3 a 6 meses y volvemos a establecer, en este caso, ahora sí, la estratificación del riesgo del seguimiento. La inicial era la de los 3 estratos, o sea, esta. Y en el seguimiento ya le calculamos la de 4 estratos y definimos qué hacemos con ese paciente. Si el paciente le fue bien y sus síntomas no se modificaron o mejoraron, si de clase funcional 1 o la caminata de 6 minutos deja que camina más de 440 metros, si el paciente tiene un BNP ya normal, NT pro BNP, lo dejamos quieto, le continuamos la misma terapia. Si el paciente nos muestra que pasó a un grupo intermedio alto o alto, no solo debemos adicionar el agonista de prostaciclina y veo subcutáneo, sino que además debemos proponernos un trasplante pulmonar. Si el paciente está en cualquier grupo intermedio bajo, podríamos pensar en adicionarle un PRA o un análogo de la prostaciclina, o podríamos cambiarle el inhibidor de la fosfodiesterasa a un estimulante de la guanilato ciclasa soluble, que en este caso sería el riociguat. ¿Cómo podemos determinar esta clase de decisiones? Entonces, si lo dejamos igual, no hay problema. Si el paciente pues avanzó, le consideramos una terapia IV o subcutánea, pero preferiblemente IV. Pero si está en riesgo intermedio bajo, aquí nos dan algunos tips que nos pueden ayudar a tomar la mejor decisión del paciente. Entonces, aquí ya lo mencionamos, el seguimiento del paciente entra en bajo riesgo, no es necesario cambios y continuamos el seguimiento cada 3 a 6 meses. Si el seguimiento del paciente entra en un riesgo bajo intermedio y ya lo teníamos con bosentan, ambrisentan o macitentan y ya le teníamos además tadalafilo o sildenafil, podríamos adicionar el Celexipac. O también podríamos hacer, aunque esto tiene un grado de recomendación un poquito más bajito, es cambiar el sildenafil o el tadalafilo por riociguat. Si el paciente tiene alto riesgo, se puede adicionar epoprostenol intravenoso o subcutáneo o treprostinil, comenzar a pensar en trasplante pulmonar, aquí no es cardíaco, que es pulmonar. Y si no tienes análogos a prostaciclinas, que puede pasar, se puede optar por hacer un cambio, por adicionar Celexipac y después de 3 a 6 meses hacer un cambio escalonado del tadalafil o el sildenafil por riociguat. Finalmente, cuando decidas entre qué antagonista del receptor de endotelina seleccionar, recordar que el bosentan está muy disponible, no es una mala opción, pero recordar que tiene interacciones con el sildenafil, con la warfarina, con los anticonceptivos orales y que se administra 2 veces, que pueden elevar transaminasas. Por eso siempre es importante tener en contexto todo el paciente y no simplemente formular con una dosis y esperar a llegar a la dosis top. También hay otro grupo, hipertensión arterial pulmonar o grupo 1, que se asocia a fármacos y recuerden que hace mucho tiempo se utilizaban anaerooxígenos. Hay algunas quimioterapias que pueden favorecer hipertensión arterial pulmonar e inclusive las metanfetaminas pueden favorecer la aparición de hipertensión pulmonar. Esos medicamentos están fuertemente asociados con hipertensión arterial pulmonar y hay otras asociaciones menos frecuentes que son posibles, pero de cualquier forma siempre debemos interrogar los pacientes por el uso de cualquiera de estos medicamentos porque si los tiene tenemos que comenzar a descartar otras causas de hipertensión pulmonar y si no lo encontramos y si es posible suspender este medicamento, así que el diagnóstico de eliminación no descarte. Cuando suspendamos el medicamento, si es posible, generalmente muchos de estos pacientes mejoran, desaparece la hipertensión pulmonar y habitualmente se pueden quedar sin necesidad de tratamiento a lo largo de la vida. O si hubo necesidad de dejar el tratamiento, se puede a lo largo del tiempo irlo escalonando hasta suspenderlo. Y por eso es importante que cuando determinamos que la hipertensión arterial pulmonar no tiene alguna otra explicación distinta a alguno de estos medicamentos,
y lo suspendimos, podríamos darnos el lujo de esperar 3 a 6 meses sin medicación, repetir el ecocardiograma y el cateterismo, dependiendo de la situación clínica, y mirar si ya desapareció la hipertensión pulmonar y evitarle poner un medicamento con todos sus efectos adversos. Recuerden que también está la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo. Estas generalmente lo más frecuente es que la encontremos en esclerosis sistémica. Otras causas son lupus eritematoso sistémico y enfermedad del tejido conectivo mixta, rara vez en dermatomiositis, rara vez en esclerodermia, pero en pacientes en enfermedades de Sjögren, disculpen. Pero generalmente lo que sí encontramos que son más mujeres comparados con hombres, la relación es 4 a 1, la edad promedio son 50 años, y puede haber compromiso pulmonar asociado. Recuerden que estas enfermedades tienen compromiso pulmonar, compromiso cardíaco. El lupus, siempre que lo encontramos hay un buen porcentaje que hacen anticuerpos antifosfolípidos. Entonces todos estos pacientes debemos hacer un enfoque completo y mirar si hay compromiso de órganos adicionales que nos puedan explicar la hipertensión pulmonar. El ejemplo más claro, lupus eritematoso sistémico que haga compromiso y disfunción del ventrículo izquierdo o enfermedad coronaria. Probablemente la hipertensión pulmonar no es solo por el lupus, que se beneficiará de corticoides, y dependiendo del caso de lo que nos diga reumatología, ciclofosfamida, sino que además manejar la falla cardíaca nos va a ayudar a mejorar la hipertensión pulmonar. Y siempre, obviamente, cuando haya hipertensión pulmonar con una comorbilidad cardiopulmonar, el pronóstico es peor. Recordar que estos pacientes se benefician más del tratamiento de la causa, entonces si tienen lupus eritematoso sistémico, enviarlos con el reumatólogo para que ellos determinen la necesidad e intensidad de la terapia con corticoides y ciclofosfamida. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar y a pesar de la terapia o el manejo de base no mejora, tenemos que aplicar nuestro mismo algoritmo de hipertensión pulmonar que ya vimos antes, mirar si tiene comorbilidades cardiopulmonares, sí o no, y determinar si se beneficia de una monoterapia, terapia dual, terapia triple, y hacerle seguimiento cada 3 a 6 meses. Y recordar que a pesar de que las enfermedades del tejido conectivo son enfermedades que son crónicas y que habitualmente tienen muchas recaídas y muchas recidivas, no se considera una contraindicación absoluta de trasplante pulmonar, y si estos pacientes mejoran la hipertensión pulmonar con medicación, pero a pesar de un seguimiento apropiado, a pesar de hacer todo lo que podemos hacer, su enfermedad de base está controlada y progresa, pueden ser candidatos de trasplante pulmonar. Hay una forma rara de hipertensión arterial pulmonar y VIH. Antiguamente, entre los 80 y 90, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tendían a hacer progresión de su enfermedad, progresión de su vasculopatía pulmonar, y terminan haciendo mortalidad por hipertensión pulmonar. Pero hoy en día, con la terapia modificada para VIH y terapia altamente efectiva, consideramos o ya se ha visto que la incidencia es muy baja, menor al 1% anual, no se correlaciona ya con el grado o la gravedad del VIH o con el estado de inmunosupresión, y el pronóstico es similar a otros pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Entonces, nosotros habitualmente lo que hacemos es darle tratamiento como si se tratara de una hipertensión arterial pulmonar. El medicamento más estudiado es Bosentan. Sin embargo, hay que recordar que tiene interacciones con algunos medicamentos antirretrovirales y que el hecho de que el paciente tenga VIH, si está asintomático desde el punto de vista cardiopulmonar, no hay necesidad de hacer el tamizaje solo se reserva cuando hacen disnea o algún síntoma que sugiera hipertensión pulmonar. También hay otra forma de hipertensión arterial pulmonar, que es la hipertensión portal. Estos pacientes, generalmente por su hipertensión portal, generalmente están asociados a hepatopatías y habitualmente son candidatos para trasplante hepático. Recordar que así como el resto de hipertensiones pulmonares, el ecocardiograma transtorácico es la primera herramienta para tamizar estos pacientes. Que además existe una forma de hipertensión pulmonar por hipertensión portal no diferenciada. En los estadios iniciales ellos pueden hacernos una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, pero la resistencia vascular pulmonar y la presión en cuña ser normales. Esos pacientes se considera hipertensión pulmonar indefinida o indeterminada, el tratamiento es más de soporte. El 100% de los pacientes trasplantados que tenían una presión media de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio murieron en el seguimiento a corto plazo, y por eso que tenga una presión media de la arteria pulmonar mayor a 45 milímetros de mercurio se considera contraindicación para trasplante hepático, y el trasplante hepático es viable si la presión media en la arteria pulmonar es menor a 35 milímetros de mercurio y que tengan una baja resistencia vascular pulmonar como menor de 5 unidades BUT,
o si tienen una media mayor o igual a 35 mililitros de mercurio, deben haber mejorado y caer por debajo de 3 unidades BUT con el tratamiento para hipertensión arterial pulmonar. En cuanto a hipertensión arterial pulmonar y cardiopatía congénita, que son los pacientes que tienen cortocircuitos, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares o foramen oval permeable, generalmente la hipertensión pulmonar es por hiperflujo. Cuando el paciente avanza mucho, hacen un síndrome de Eisenmenger, donde aumentan las resistencias vasculares pulmonares, hay remodelamiento vascular pulmonar, y si corregimos en la comunicación anormal interauricular o interventricular, el paciente pues se deteriora y fallece. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el síndrome de Eisenmenger se caracteriza por tener resistencias vasculares pulmonares aumentadas, habitualmente por encima de 5 unidades BUT. Esos pacientes no podemos hacer una corrección ya de su comunicación interauricular o interventricular, y habitualmente se opta por manejo paliativo o trasplante cardiopulmonar, que es difícil, sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿Qué pacientes deberíamos intentar cerrar sus defectos interauriculares o interventriculares? Son aquellos pacientes que tienen baja resistencia vascular pulmonar, menos de 3 unidades BUT, o que tengan más de 5 unidades BUT, pero que les demos tratamiento para hipertensión arterial pulmonar y caigan por debajo de 5 unidades BUT, preferiblemente por debajo de 3 unidades BUT. Después del cierre, algunos pacientes quedan con hipertensión pulmonar. La norma es que se mejoren, pero algunos pacientes quedan con hipertensión arterial pulmonar. A esos pacientes podemos darles Bosentan de persistir con esa hipertensión pulmonar. Y se hace el resto de recomendaciones para cardiopatía congénita y una guía completa muy buena donde nos dicen exactamente lo mismo para hipertensión arterial pulmonar, y es que si el paciente hace anemia ferropénica, se le reposición IV. Si el paciente tiene síndrome de Eisenmenger, llevarlo a cuidados paliativos cardíacos o trasplante cardiopulmonar. Y que si tiene poliglobulia con hemoglobina mayor de 20, no necesariamente es indicación de hacerle exsanguinación, sino que además le hacemos un test de ferrocinética, porque a veces tienen, a pesar de que tienen poliglobulia, tienen ferropenia, y a esos pacientes no les podemos hacer terapia exsanguinativa. Y habitualmente estos pacientes, si hacen taquiarritmia, no necesariamente fibrilación auricular, con cualquier taquicardia supraventricular se anticoagulan. No hay suficientes estudios que comparen NOACs versus warfarina, pero lo que nos dice la evidencia es que probablemente estos pacientes se benefician más de warfarina que de NOACs, porque no hay estudios suficientes aleatorizados controlados, y estos pacientes fueron excluidos de los estudios pivotales. Entonces, que por lo menos por ahora tenemos que esperar y dejarles una terapia, pues digamos, más conservadora con ABK que sobre NOAC. Ahora pasamos al grupo de hipertensión pulmonar del grupo 2. Ya el resto de grupos son mucho más reducidos, son más resumidos, perdón. Y tenemos que hablar que en el grupo 2 hay dos grandes grupos. El primero, los pacientes que tienen falla cardíaca secundaria a una valvulopatía. Y el segundo, un paciente que tiene una cardiomiopatía o falla cardíaca sin valvulopatía. Hay un tercer grupo, que ya lo hablamos al principio de la charla, que son cardiopatías congénitas con disfunción del ventrículo izquierdo, que no tocan aquí. Pero por ahora vamos a hablar del grupo más grande, los pacientes con falla cardíaca sin valvulopatía. Estos pacientes generalmente tienen dilatación de la aurícula izquierda, tienen congestión a lo largo del tiempo, tienen, bien sean por disfunción diastólica o disfunción sistólica, tienen aumento de la presión de fin del ventrículo izquierdo, aumento retrógrado en la presión de la aurícula izquierda, aumento retrógrado de la presión en el lecho vascular pulmonar, y hacen hipertensión pulmonar. Inicialmente es simplemente congestión pulmonar por aumento de presión hidrostática, pero a medida que va pasando el tiempo, si no se modifica la condición, si avanza la enfermedad, si progresa la cardiomiopatía, hacen remodelamiento vascular, engrosamiento de la capa media de las arteriolas y vénulas, y finalmente hacen aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento en la poscarga del ventrículo derecho y disfunción del ventrículo derecho, que es ominoso en estos pacientes. Pasan de un fenotipo ventricular izquierdo a un fenotipo ventricular derecho, lo que antiguamente los semiólogos llamaban una tricuspidización de la falla cardíaca. Entonces, recordar que la hipertensión pulmonar no es exclusiva de una FEBI reducida, se puede ver en cualquier nivel de FEBI, cualquier grado de disfunción del ventrículo izquierdo, bien sea falla cardíaca con fracción de eyección preservada, levemente reducida o fracción de eyección reducida. Hay una forma de valvulopatías, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, son las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, y la asociación es bastante frecuente. De hecho, casi la mitad de los pacientes con falla cardíaca de cualquier etiología
tienen hipertensión pulmonar, salvo la insuficiencia mitral severa, en cuyo caso casi el 100% tienen algún grado de hipertensión pulmonar. Aproximadamente el 20 al 30% tienen no solo hipertensión pulmonar postcapilar, como lo veíamos al principio de la charla, sino que ya ha pasado mucho tiempo y comenzaron a hacer remodelamiento vascular pulmonar y tienen una hipertensión pulmonar postcapilar combinada con precapilar o aumento de resistencia vascular pulmonar. Esto empeora notablemente el pronóstico y son más difíciles de tratar. No hay que perder de vista que estos pacientes tienen otras patologías, tienen EPOC, tienen enfermedades probablemente del tejido conectivo, tienen enfermedades tromboembólicas crónicas, tienen hipertensión arterial pulmonar y a pesar de que tengamos falla cardíaca, deberíamos hacer un esfuerzo por intentar determinar si tienen alguna comorbilidad que esté participando en esa hipertensión pulmonar. Una vez aparece la disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad se aumenta exponencialmente. Entonces, vamos a saltarnos un poco la valvulopatía porque generalmente estos pacientes con estenosis aórtica o con insuficiencia mitral grave, habitualmente se les hace el reemplazo valvular y un porcentaje quedan con hipertensión pulmonar, otro porcentaje mejora, pero en general hablamos de hacer el reemplazo valvular cuando el riesgo quirúrgico lo permite. Pero ¿qué hacemos con los pacientes con falla cardíaca sin valvulopatía? Están los pacientes que tienen fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. Los pacientes que tienen fracción de eyección preservada tienen una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, algo de insuficiencia tricuspidea, pero tienen disfunción de la aurícula izquierda con dilatación o con fibrilación auricular. Todo esto lleva a aumento retrógrado de las presiones en el lecho vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. Los pacientes que tienen una disfunción del ventrículo izquierdo por cardiopatía dilatada o por FABI reducida generalmente hacen más insuficiencia mitral en fracción de eyección preservada y reducida, y hacen dilatación de la aurícula izquierda y también aumento retrógrado de las presiones con hipertensión pulmonar. La cosa es que ambos grupos de estos pacientes, a medida que va pasando el tiempo, van haciendo remodelamiento vascular pulmonar, hacen hipertensión pulmonar, que generalmente ya no basta con el manejo de la falla cardíaca, sino que probablemente se benefician de algunas otras terapias avanzadas, como veremos en esta misma diapositiva más adelante. No solo se trata de un aumento retrógrado de las presiones hidrostáticas a nivel pulmonar. Vean que cuando hay una dilatación de la aurícula izquierda y aumento de las presiones, inicialmente en la vasculatura pulmonar hay un aumento en la presión hidrostática, pero también poco a poco va a haber un remodelamiento venoso pulmonar, hipertrofia de la capa media de las células de músculo liso a nivel vascular venoso pulmonar, engrosamiento adventicia, y a nivel de las arteriolas pulmonares también se ve hipertrofia del músculo liso, pero también se va a ver fibrosis a nivel de la capa media, se va a ver engrosamiento de la capa íntima de esas arterias pulmonares y va a engrosarse tanto en venas como en arterias el lecho capilar, el lecho vascular pulmonar, generando una obstrucción fija y vasoconstricción e hipertensión pulmonar a largo plazo, que es más difícil de manejar. Si eso es así, podemos determinar dos fenotipos. En esta gráfica que nos muestra el doctor Guasi en su artículo, nos muestra que hay dos fenotipos. El paciente que tiene una buena distensibilidad capilar pulmonar con bajas resistencias y el paciente que tiene altas resistencias y que ya comienza a ser pérdida de la distensibilidad arterial pulmonar por remodelamiento, por hipertrofia, por fibrosis y por vasoconstricción. Los pacientes que tienen buena distensibilidad arterial pulmonar con bajas resistencias, esos pacientes son el fenotipo A, generalmente tienen hipertensión pulmonar postcapilar aislada y generalmente con terapia diurética y el manejo de la falla cardíaca apuntando a un remodelamiento inverso, mejoran la hipertensión pulmonar y mejoran el pronóstico sin necesidad de poner ningún otro medicamento. Pero hay un grupo que tiene progresión y remodelamiento vascular pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar con caída de la distensibilidad arterial pulmonar. Esos pacientes, plantea el doctor Guasi en sus revisiones, que podrían beneficiarse de soporte ventricular, dispositivos de asistencia ventricular, y podrían eventualmente, si logramos con medicamentos vasodilatadores pulmonares, mejorar la hipertensión pulmonar, proponerlos para trasplante cardíaco. Lamentablemente hay estudios que muestran que los pacientes con falla cardíaca y con hipertensión pulmonar no toleran muy bien los vasodilatadores pulmonares y habitualmente lo que nosotros hacemos es mejorar la bomba y les ponemos levosimendan y los evaluamos progresivamente o dispositivos de asistencia ventricular izquierda en donde está disponible y miramos si mejora la presión en la arteria pulmonar. Si mejora, pues entran dentro de la lista de trasplante cardíaco.
Entonces, ¿qué nos dice la guía? Lo primordial en falla cardíaca del grupo 2 es tratar la falla cardíaca. Eso va a mejorar la hemodinamia y mejora la hipertensión pulmonar. Digamos que en falla cardíaca los pacientes no toleran muy bien los medicamentos vasodilatadores pulmonares y hasta ahora el que más estudios tiene es el sildenafil. Podría iniciarse dosis baja en casos refractarios, lo titulando hasta que mejore la hemodinamia, que los estudios han demostrado que mejora la hemodinamia a nivel vascular pulmonar. Puede ser una opción atractiva en pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar combinada, pero la guía es consciente que faltan más estudios para poder dejar tratamiento más tranquilamente o con una recomendación más fuerte para esta clase de pacientes. ¿A qué paciente le podemos hacer cateterismo derecho? En los pacientes que tengan insuficiencia tricuspidea severa, que sean candidatos quirúrgicos, porque recuerden que la insuficiencia tricuspidea severa reduce el gradiente de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha, se baja la velocidad de regurgitación tricuspidea, no porque mejore la hipertensión pulmonar, sino propiamente por la disfunción valvular, y nos puede subestimar la presión en la arteria pulmonar si el paciente tiene insuficiencia tricuspidea grave o severa. Y cuando le hagamos a un paciente un cateterismo derecho, si nos da presiones en cuña de la arteria pulmonar por lo menos entre 15 y 18 milímetros de mercurio, entre 13 y 15 milímetros de mercurio, podríamos intentar hacerle un cateterismo con ejercicio o ponerle un bolo de 500 mililitros de cristaloides y mirar de pronto si esto aumenta la presión en cuña de la arteria pulmonar y desenmascarar una hipertensión pulmonar del grupo 2 o determinar realmente que el paciente lo que tiene es una hipertensión pulmonar del grupo 2. Y ahora pasamos al grupo 3. Estos pacientes se clasifican, o la guía los clasifica en pacientes que tienen enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial. Y hay un grupo que tiene enfermedad por enfisema pulmonar y fibrosis pulmonar combinada. De cualquier forma, bien sea por enfisema, por fibrosis o por amputación vascular, los pacientes comienzan a hacer hipertensión pulmonar que va avanzando y poco a poco va haciendo remodelamiento vascular pulmonar y aumento en las resistencias vasculares pulmonares. Más o menos el 70% de los pacientes con neumopatías crónicas no tienen hipertensión pulmonar, más o menos el 20% tienen una hipertensión pulmonar pero que no es grave, y más o menos un 5 al 10% tienen hipertensión pulmonar severa. Y aquí sí hay un cambio grande en la guía, y es que antiguamente nosotros hablamos de hipertensión pulmonar por neumopatía grave, los pacientes que tenían hipertensión, presión media de la arteria pulmonar mayor a 35 milímetros de mercurio, con un índice cardíaco menor de 2.5 litros por minuto. Hoy en día ya no se habla de ese parámetro, simplemente toman la resistencia vascular pulmonar como parámetro de referencia y todo paciente que tenga una resistencia vascular pulmonar mayor a 5 unidades BUT se considera hipertensión pulmonar severa en el grupo 3. Entonces, la hipertensión pulmonar empeora el pronóstico en todos los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3, hasta un 5% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadios avanzados y un 10% de las neumopatías intersticiales se asocian a hipertensión pulmonar. Rara vez son graves, y cuando son graves hay que buscar condiciones asociadas como tromboembolismo pulmonar crónico. Los síndromes de hipoventilación, si bien se han metido dentro del grupo 3 de hipertensión pulmonar, rara vez son la causa de hipertensión pulmonar y hay que buscar otras causas como hipoventilación diurna o como enfermedad cardíaca asociada o como una neumopatía mixta que de pronto no hayamos detectado. Y el cateterismo derecho se deja para casos dudosos o habitualmente se deja para pacientes que van para trasplante pulmonar o para cirugías de reducción de volumen pulmonar. Al igual que en el grupo 2, lo primordial es darle un tratamiento a la enfermedad de base y no tratar directamente la hipertensión pulmonar. Siempre recordar que probablemente en la EPOC la hipertensión pulmonar está subestimada porque hasta un 50% no se les detecta velocidad de regurgitación tricuspidea y no es posible determinar el grado de hipertensión pulmonar si es que la tienen. Y que habitualmente debemos darle un tratamiento para la enfermedad de base y esto tiende a mejorar la hipertensión pulmonar. Si tenemos dudas acerca del cateterismo y no se recomienda en general el tratamiento para hipertensión arterial pulmonar en grupo 3, salvo quizá el treprostinil porque es el único vasodilatador pulmonar inhalado, dejar 72 microgramos inhalado 4 veces al día, es el único que demostró mejorar la hemodinámica pulmonar sin tener suficientes efectos adversos para que el paciente de pronto suspenda la terapia. Y es que algunos otros vasodilatadores no solo pueden tener muchos eventos adversos, sino que deteriorar la hipoxemia en estos pacientes. Y por eso el único de pronto vasodilatador que podríamos tener en algunos casos refractados es el treprostinil como terapia inhalada, como una opción atractiva, 72 microgramos
4 veces al día en estos pacientes. Luego pasamos a la hipertensión pulmonar grupo 4. Recuerden, estos son los pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico. Generalmente son pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica que quedan después de un tromboembolismo pulmonar agudo. Hay que tener claro que una cosa es la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica y otra cosa es la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica. Una cosa es por hipertensión pulmonar, cuando ya el paciente desarrolló hipertensión pulmonar, y otra cosa es encontrar trombos en las arterias pulmonares sin hipertensión pulmonar, probablemente en estadio temprano. ¿Por qué es tan importante? Porque generalmente los tromboembolismos pulmonares crónicos terminan haciendo espacios muertos, fibrosis y lesiones en forma de redes intravasculares que terminan degenerando en remodelamiento vascular pulmonar y terminan haciendo hipertensiones pulmonares que son bastante severas y refractarias al tratamiento. Habitualmente el diagnóstico lo hacemos de dos formas. La primera, que el paciente tenga tromboembolismo pulmonar agudo, le hagamos seguimiento, a los 3 meses siga con disnea. O la otra, que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar agudo y le encontremos cambios de tromboembolismo pulmonar crónico. Así es como generalmente se hacen el diagnóstico en estos pacientes con grupo 4 de hipertensión pulmonar. También deberíamos hacer un esfuerzo para intentar determinar si tiene tromboembolismo pulmonar crónico con hipertensión pulmonar en pacientes que tienen ecocardiogramas iniciales con presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 60 milímetros de mercurio, porque idealmente un tromboembolismo pulmonar agudo no debería por qué elevar tanto esa presión sistólica en la arteria pulmonar. Y habitualmente la gammagrafía de ventilación perfusión no es el único estudio que le hacemos, es simplemente el estudio de tamizaje para hipertensión pulmonar. Es decir, que si tenemos un paciente con tromboembolismo pulmonar, lo volvemos a ver a los 3 meses y sigue con disnea, habitualmente, aparte del ecocardiograma para confirmar que sigue con probabilidad intermedia o alta de hipertensión pulmonar, el estudio de gammagrafía de ventilación perfusión que muestre efectos de perfusión persistentes es solo el estudio inicial. Tenemos que complementarlo de una angiografía pulmonar, con una angiografía de sustracción digital o con una arteriografía pulmonar si no la tenemos, recordando que a pesar de que es un estudio invasivo, en realidad se asocia a un 1% de complicaciones y menor de 0.5% de mortalidad, 0.05%. Ellos proponen que hay un grupo de pacientes que cuando se nos presentan con hipertensión pulmonar o mejor con tromboembolismo pulmonar agudo, deberíamos sospechar que tengan una enfermedad tromboembólica crónica oculta y son aquellos pacientes que tienen dispositivos intravasculares permanentes como marcapasos y dispositivos de estimulación cardíaca, catéteres, por ejemplo, puertos para administrar quimioterapia o cortocircuitos que ya se hayan formado de forma artificial. Pacientes con trombocitosis esencial o inflamatorio intestinal, policitemia vera, esplenectomía, síndrome de fosfolípidos, reemplazos con altas dosis de hormona tiroidea o estados avanzados de cáncer, en especial de sarcomas, tumores renales uterinos, tumores de células renales, son pacientes con un tromboembolismo pulmonar agudo que deberíamos sospechar que tengan tromboembolismos pulmonares crónicos ocultos y hacer todo el esfuerzo para intentar determinar si hay que hacer anticoagulación crónica con estos pacientes. Entonces la guía parte de que ya descartamos patología pulmonar, patología cardíaca como causa de hipertensión pulmonar y que ahora vamos a hacer una gammagrafía de ventilación perfusión para intentar determinar si tiene hipertensión pulmonar de grupo 4. Entonces lo primero es mirar si el paciente tiene hipertensión pulmonar del grupo 4, si tiene eventualmente defectos de perfusión, probabilidad intermedia o probabilidad alta, consideramos que tiene una hipertensión pulmonar grupo 4 hasta que se demuestre lo contrario y de inmediato le hacemos una angiografía por TAC pulmonar o le podemos hacer una angiografía por sustracción digital o podemos hacerle una arteriografía pulmonar si no tenemos disponibilidad inmediata de alguna de las dos o tenemos dudas con el diagnóstico. Y le podemos completar con un cateterismo pulmonar derecho porque eso nos va a ayudar, como veremos más adelante, a tomar nuevas conductas en cuanto a la terapia de cirugía o invasiva o terapia médica. Si se confirma la hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico del grupo 4, debemos pensarlo primero en hacer una terapia multidisciplinaria. Debemos incluir a cardiología, neumología, medicina interna, hemodinamia y cirugía de tórax o cirugía cardiovascular y de tórax y comenzar a enfocar a este paciente porque lo primero que debemos determinar es anticoagularlo de por vida. Siempre es importante recordar que estos pacientes muchos tienen anticuerpos antifosfolípidos y que inclusive sin anticuerpos antifosfolípidos en los estudios pequeños que hay, cuando compararon NOA con warfarina, la warfarina se asoció a menos
recurrencias de tromboembolismos pulmonares. Y por eso el anticoagulante recomendado es warfarina o antagonistas de la vitamina K y no los NOAC. A pesar de que ellos aceptan de que han visto que hay algunos pacientes que los tienen con NOAC a pesar de no tener alguna otra indicación. Continuar nuestro seguimiento con el grupo multidisciplinario. Y aparte de la anticoagulación tenemos que determinar si este paciente es operable o no. Por operable nos referimos a hacerle cirugía, embolectomía arterial pulmonar, pacientes que tienen el trombo en las arteriolas pulmonares que miden más de 10 milímetros hasta 40 milímetros son candidatos ideales para hacerles embolectomía arterial pulmonar. Idealmente se debe hacer siempre en un servicio con alto volumen de pacientes que tengan alta experiencia, porque inclusive en esos centros la mortalidad es menor al 2.5%. Si de pronto las lesiones o los trombos están en vasos entre 2 y 10 milímetros, puede optarse por hacer embolectomía por cirugía arterial pulmonar, pero esos pacientes también podrían ser candidatos a una angioplastia pulmonar con balón. Es un procedimiento endovascular. Vean que aquí nos pone el ejemplo. Es un paciente que tiene la vasculopatía en arterias pequeñas, 2 a 10 milímetros. Miren que aquí nos muestran la lesión en forma de redes. Avanzan el catéter, inflan el balón, lo desinflan y queda la arteriola dilatada, mejorando la hemodinamia. Pero ya vasos que tienen menos de 0.5 milímetros de diámetro y que tienen allí la enfermedad microvascular y los trombos, probablemente se benefician más de terapia médica vasodilatadora y anticoagulación, porque hasta allá no llega el catéter y obviamente no se pueden operar lesiones tan periféricas. Por ahora hay que mencionar que el hecho de tener una gammagrafía de ventilación-perfusión anormal con defectos de perfusión y un angiotac pulmonar normal o una arteriografía no puede descartarnos hipertensión pulmonar del grupo 4 porque aún no hemos tenido en cuenta que esta microvasculopatía no se detecta en el angiotac vascular pulmonar. Pero por lo menos deberíamos ver los cambios de remodelamiento vascular como para de pronto intentar seguir pensando en hipertensión pulmonar del grupo 4. Es importante en estos pacientes también pensar que si ellos no son operables, porque las lesiones por ejemplo son distales o porque el paciente no tiene el riesgo quirúrgico es demasiado alto, podríamos pensar en dejarle terapia vasodilatadora y los medicamentos estudiados son riociguat y treprostinil. El riociguat es el que más evidencia tiene, es indicación 1 y el treprostinil tiene indicación 2B, pero cualquiera que tengamos a la mano, en especial riociguat, podría ser una opción. La guía nos menciona que no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación en cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o las antagonistas de receptores de endotelina. Sin embargo, nos dicen en un último párrafo, de una forma muy por dar cuerda, que ellos han visto que la gente lo pone, que los médicos tratantes lo ponen y que podría ser una opción para casos desesperados. En realidad, lo que nos tratan de decir es de que se ha puesto de una forma más por recomendación de expertos que por evidencia clínica y que como no hay suficiente evidencia no se pueden meter y comprometer a hacer una recomendación a favor o en contra, pero que aún así en los distintos centros lo ponen y no hay problema. Entonces, probablemente en los centros donde no tenemos disponibilidad de riociguat o treprostinil, podríamos poner sildenafil o un antagonista de receptor de endotelina. Y ya finalmente llegamos al grupo de hipertensión pulmonar del grupo 5. Aquí la diapositiva es muy fácil porque nos ponen todos los ejemplos desde trastornos hematológicos, enfermedades sistémicas, enfermedades metabólicas, enfermedad renal crónica, microangiopatía trombótica tumoral pulmonar y mediastinitis por fibrosis. No nos dan recomendaciones, no nos dicen qué hacer, simplemente nos dicen dele terapia de soporte. El tratamiento de la causa puede mejorar la hipertensión pulmonar en la mayoría de los casos y que si optamos en algún momento por ponerle vasodilatadores, sildenafil es uno de los más estudiados y los resultados son desalentadores, y que probablemente este paciente sí hay que hacer un tratamiento multidisciplinario para intentar determinar si se podría beneficiar de llevarle algún estudio experimental para ponerle vasodilatadores pulmonares, pero pues que habitualmente los pacientes no los toleran apropiadamente. Ya finalizamos la guía, solo nos quedan las conclusiones. Lo primero es que la hipertensión pulmonar ahora se define como una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Ya no es el término de mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Que debemos clasificar la hipertensión pulmonar en precapilar, postcapilar, aislado combinada y grupo indefinido, porque esto es clave para meterlos dentro de un grupo clínico. Y que aunque la clínica
y para clínicos son sugestivos, nos toca es con ecocardiograma determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar y basado en ello determinar la necesidad de un cateterismo cardíaco derecho. Recordar siempre que la causa más frecuente de hipertensión pulmonar en todo el mundo es la falla cardíaca y que es lo primero que tenemos que buscar junto con las neumopatías, que ahora debemos clasificar el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar cuando es idiopática en respondedores o no respondedores al test de vasorreactividad. No siempre se pueden utilizar las terapias para hipertensión arterial pulmonar y los grupos 2 y 3 las toleran muy mal. Recuerden que las van a tolerar muy mal y que probablemente se utilizan en casos desesperados. Y falta mucha evidencia para los grupos 4 y 5 en cuanto a terapia médica y por eso no hay recomendaciones fuertes que nos ofrezca la guía. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias y nos veremos en próximos videos de próximas guías que nos ha ofrecido la Sociedad Europea de Cardiología del 2022. Muchas gracias.